¿Qué encontraste? ¿Cómo es posible? Señor López, este contrato, ¿por qué tiene tantos errores? ¿Qué errores? Este contrato no tiene ningún error. Pues hay varios montos mal anotados y una trampa de incumplimiento. ¿No quiere revisarlo con más cuidado? Eres un simple pasante. No sabes un carajo. Te lo advierto, con esa actitud. Desde ahora, estás despedido. Seguridad. Échenlo de la empresa. ¡Alto! De visión activado. Analizando información. Fernando. Jefe. ¿Qué? ¿Te rendiste? ¿Sabes que no puedes? No, ya lo revisé. ¿Me tomas el pelo? ¿Un contrato tan grueso, revisado en menos de un minuto? Señor López, de verdad lo revisé. Mire. ¡Qué farsa! Quiero ver... Fragmento de jade imperial. Valor imparable. Es un fragmento de jade imperial. Felipe, ¿es realmente un fragmento de jade imperial? La textura de este jade es el jade azul ancestral perdido. Tiene tonos internos naturales con textura en espirales. Los tonos son naturales y coinciden con los registros del jade imperial en los libros. Además, su técnica es la técnica de grabado de filigrana. Las líneas son finas como el cabello, en un solo tajo. Esta técnica se perdió en la dinastía Han. ¿Hasta la técnica de grabado de filigrana puedes reconocerla? Solo un poco. Este jade es un verdadero fragmento de jade. Un enemigo es una pared. No seas tan terco, deja pasar el asunto. No necesito amigos como tú. Si don Sebastián no estuviera hoy, seguro ya habrías llamado a 300 hombres para dejar mi empresa en ruinas. Además, alguien tan corrupto y sin escrúpulos como tú debería ser encerrado para aprender, para que no vuelvas a hacer daño. Felipe, solo por respeto a don Sebastián me estoy humillando. Si sigues abusando y me pongo serio, ni un céntimo de euro te llevarás y sufrirás graves consecuencias. El héroe. ¿Acaso se murió? Si no fuera por él, la niña habría muerto. Salvar a alguien bajo el agua exige mucho. Además, se golpeó en la orilla y casi se ahoga. Temo que... Sistema ojo de dragón vinculado. Huésped. Felipe. Habilidades. Visión de rayos X. Detección de falsos. Búsqueda de tesoros. Huésped herido al salvar a alguien. Reparando cuerpo del huésped. Joven, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Cómo está la niña? Gracias a ti. Está bien. Gracias, señor. Ten cuidado, no juegues sola cerca del agua. ¿Ah? Sí. Ay, llegaré tarde. Perdí el bono de puntualidad. Oye, joven, no te vayas. Espera a su familia, que te agradezca. No hace falta. Fue un detalle. Adiós. ¡Ah! Cuando estaba inconsciente el sonido del sistema. ¿Qué fue eso? ¿Acaso me dieron una conmoción? ¿Qué está pasando? ¿Acaso tengo problemas en los ojos? He estado de pasantía aquí meses, y Fernando el explotador me insulta a diario. Si me atrapa llegando tarde esta vez, seguro me va a regañar sin piedad. La pared. ¿Por qué desapareció? Fernando. Seguro es otra alucinación. De verdad tengo vista de rayos X. Ahora sí. Mi vida va a cambiar por completo. Vaya, Felipe. Llegas tarde. ¿Qué hora es ya? Señor López, salvé a alguien hoy. ¿Un inútil como tú salvando a alguien? No me importan tus excusas. Tarde es tarde. Te descuento 300 euros. Además, este contrato confidencial lo necesitamos en media hora. Revísalo en media hora. Si hay un error, o llegas tarde un segundo, te largas. ¿Qué miras? ¡A trabajar! O te descuento el sueldo.
Felipe, este contrato es muy grueso. En media hora, una persona normal no podría revisarlo. Fernando el explotador te lo hace a propósito. Gracias, yo lo haré. ¿Tú puedes? Media hora. Para un normal no. Pero yo. Modo de visión activado. Analizando información. Fernando. Jefe. ¿Qué? ¿Te rendiste? ¿Sabes que no puedes? No, ya lo revisé. ¿Me tomas el pelo? ¿Un contrato tan grueso, revisado en menos de un minuto? Señor López, de verdad lo revisé. Mire. ¡Qué farsa! Quiero ver... ¿Qué encontraste? ¿Cómo es posible? Señor López, este contrato, ¿por qué tiene tantos errores? ¿Qué errores? Este contrato no tiene ningún error. Pues hay varios montos mal anotados. Y una trampa de incumplimiento. ¿No quiere revisarlo con más cuidado? Eres un simple pasante. No sabes un carajo. Te lo advierto, con esa actitud. Desde ahora, estás despedido. Seguridad. Échenlo de la empresa. ¡Alto! Échenlo a la calle. ¡Alto! Señora Rivera. Hacer escándalo en la empresa. ¿Qué clase de comportamiento es? ¿Qué está pasando? Señora Rivera, llegó a tiempo. Este chico, Felipe, llegó tarde. Le pedí revisar un contrato y se la pasa de flojo. Dibuja en el contrato. Lo echaré ahora mismo. Señora Rivera, no es así. Este contrato tiene muchos problemas en contra de la empresa. Cuando lo señalé, el señor López sabe muy bien que hay problemas graves. Pero aún así me quiere echar, y ahora no lo admite. Señora Rivera, no le haga caso. Es solo un becario que busca atención. ¿Te atreves a esquivarme? Miraste este contrato menos de un minuto. Seguro ni siquiera leyó bien la portada. Lárgate ya. La señora Rivera es comprensiva. No te hará mucho caso. Si no, te las verás. Bien. Si me equivoqué, asumiré todas las consecuencias. Pero, señor López, si este contrato de verdad tiene muchos problemas graves, ¿qué hará usted? ¡Mocoso! Basta. Ya que cada uno tiene su versión, lo comprobaremos aquí mismo. Veremos quién tiene la culpa. Y quien la tenga, se irá de la empresa. Señora Rivera, esto no tiene que molestarse. Es solo un becario. No sabe un carajo. Ya revisé este contrato. No hay problemas. ¿De qué temes entonces? Fernando está muy nervioso. ¿Acaso el contrato tiene problemas? Fernando, ¡qué atrevimiento! Lo que marcó Felipe son errores reales. ¿Qué más tienes que decir? Tantos detalles que Felipe logró marcar y revisar. Parece que es un talento excepcional. Señora Rivera, yo soy inocente. Fue un descuido. ¿Descuido? Felipe marcó los errores, y ni los miraste, y querías echarlo. ¿Acaso no sabes que si firmamos este contrato, la empresa perderá decenas de millones de euros? Tú estás despedido. Señora Rivera, he sido muy leal a la empresa. Se lo ruego, démeme otra oportunidad. Señora Rivera. Felipe, ven a mi oficina. Felipe, en el contrato de antes había fallos que ni el departamento legal pudo detectar. ¿Cómo los notaste a simple vista? Siempre he tenido buena vista. Buena vista. Entonces, estos 3 contratos, revísalos por mí. ¿Hay algún problema? Bien. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya lo marqué todo. Felipe, tienes una vista increíble. Mi abuelo decía que algunos nacen con buena vista. No lo creía, pero ahora sí. Eres un talento excepcional. Por cierto,
Felipe, tienes muy buena vista. Entonces mira esto. Es un plato auténtico de porcelana azul imperial del siglo XVI. ¿Puedes ver si es auténtico o falso? Bien, lo intentaré. Copia moderna. Calidad media. Valor, unos 5.000 euros. Creo que esperaba demasiado. Los antigüedades sin años de experiencia. Una persona común, ¿cómo podría distinguir si es auténtico o falso? Señora Rivera, ¿esto cuánto le costó? Poco, unos 8 millones de euros. ¡Qué derrochadora! 8 millones de euros por una falsificación. Y dice que es poco. El dueño de la tienda dijo que era su tesoro de años, una auténtica porcelana azul imperial del siglo XVI. Hablamos mucho, y al final me lo vendió. ¡Qué atrevido es el dueño! ¿Una falsificación así y pide 8 millones de euros? Le robó la señora Rivera. Señora Rivera, seré sincero. No se enoje. Dime. Este plato es falso. La estafaron, señora Rivera. ¿Qué? ¿Falso? ¿Estás seguro? Estoy seguro, señora Rivera. La porcelana azul imperial del siglo XVI, auténtica, usa pigmento de la región azul imperial. Las manchas de óxido son profundas. Al tocarla se siente irregular. Este plato, su color es demasiado uniforme. Tóquelo. Al tocarlo se siente muy liso. No tiene esa textura áspera natural. Además, este esmalte, el auténtico, debería tener textura de naranja. Pero mire este. Se nota que fue hecho en un horno moderno. En señora Rivera. Así que la tan fría señora Rivera también se queda sin palabras. Cállate. Entonces dime, ¿cuánto vale este plato? Su elaboración es aceptable. Es una copia de alta fidelidad. En el mercado, 5.000 euros. 5.000 euros. Un falso de 5.000 euros. ¿Y se atrevió a cobrarme 8 millones de euros? Felipe, este plato era para ser el regalo de cumpleaños de mi abuelo. Si en la fiesta de mi abuelo le diera este falso, seguro en la familia Rivera me quedaría arruinada. Me hiciste un gran favor. Así que quédate a mi lado para trabajar. 300.000 euros al mes. ¿Qué te parece? Siendo el asistente de una bella presidenta, claro que acepto. Claro. Gracias, señora Rivera. La señora Rivera, tan distante, viste con elegancia discreta. Parece fría, pero su aura es suave y brillante. Felipe. Señora Rivera. Te veo muy concentrado. Entonces dime, ¿qué tiene de especial mi atuendo? Este es un traje de seda a medida. Es simple y elegante. De gran textura. Señora Rivera, no fue mi intención mirarla así. Hace un momento me quedé hipnotizado. Entonces dime, ¿qué es lo más destacado de mi atuendo? Este atuendo, el tejido le queda perfecto. El corte es muy... Señora Rivera, de verdad no fue mi intención. Tengo prisa, ya me voy. Chao. Parece sereno, pero se sonroja tan fácil. Me hace cada vez más curiosa. Felipe, ¿por qué huyes tan rápido? Aún no he terminado. ¡Vuelve! Hoy destruiré esta tienda de estafadores. Ah, señora Rivera. ¿Qué la trae por aquí? Siéntese. No hace falta. Don Gustavo, hoy vine por el plato de ayer. ¿Su amigo también lo quiere? Le digo algo. Un plato de esta calidad es muy difícil de encontrar. El plato es falso. Señora Rivera, está bromeando. Ese plato es una joya de mi colección. Y usted mismo lo revisó. ¡Qué descaro! Ese plato ya lo revisó un experto y le aseguro que es una copia. Una falsificación de 5.000 euros y se atrevió a cobrarme 8 millones de euros. ¿A quién le mostró el plato? ¿Sabe de antigüedades? Yo, don Gustavo, en este negocio tengo más de 20 años, siempre honesto. ¿Cómo vendería falsos? ¡Qué descaro el suyo! No digamos más. Devuélvame el dinero. Señora Rivera, las reglas de este negocio ya las conoce. Transacción cerrada, revisado en el momento. Fuera de aquí, no hay devoluciones. ¿Acaso don Gustavo insinúa que me estafó y que debo aceptarlo? Ay, señora Rivera, claro que no quise decir eso, pero las reglas son reglas. Mi tienda lleva abierta muchos años.
Si cada cliente que compra se arrepiente y pide reembolso, mi tienda habría cerrado hace rato. La familia Rivera en la región central es una de las familias más importantes. No puedo ofenderlos tanto. No hay reembolso. Pero le regalaré una antigüedad, como muestra de amistad. De todo lo que hay aquí, elija lo que quiera, tome lo que elija, sin costo. ¿Elijo lo que sea? ¿Qué cree que soy? ¿Una recolectora de basura? Señora Rivera, en mi tienda hay muchas joyas. Depende de su buen ojo. Jefe, ¿qué cuentas tan astutas? ¿En su tienda hay algo auténtico? ¿Tiene piezas auténticas aquí? Chico, ¿quién eres? ¿Tienes derecho a hablar aquí? Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir tonterías. En mi tienda, todas las piezas son auténticas. Él es de mi equipo. Si dice que no hay piezas auténticas, entonces no las hay. ¿Acaso fue este chico quien notó que el plato era falso? Pero es muy joven. No parece un experto. Señora Rivera, es mi mejor oferta. Si no la quiere, no puedo hacer nada. Adiós. Es un trato normal. Lucía se equivocó. Aunque la familia Rivera me culpe, no me asusto. Tú. Déjalo. Hoy aceptamos la derrota. Entonces nos llevaremos una pieza para recuperar algo. Así está mejor. La paz trae dinero. Elige lo que quieras, sin miedo. Pero, te lo advierto, no puedes arrepentirte. Creí que era un experto, pero solo es un inútil. Las cosas de mi tienda no superan los 100.000 euros. Tranquilo, no me arrepentiré. Elige tú. Esta tienda es una estafa. El 99% son copias. Este parece bastante bueno. Buen ojo, joven. Es un tazón azul de la dinastía Yuan. Aunque su estado es regular, pero vale cientos de miles de euros. ¿Seguro que eliges este? Ese recipiente es una copia. No vale ni cientos de euros. ¡Qué idiota! Tranquilo, voy a ver más. Jade antiguo de lujo. Estado raro. Vale 20 millones de euros. Jade antiguo de lujo de primera. ¡Qué gran hallazgo! No esperaba que en esta tienda de estafas hiciera un gran hallazgo. Esta caja de madera se ve bastante fina. Parece un objeto antiguo. Debe valer bastante dinero, ¿no? Esta caja rota la saqué de la basura. Ha estado aquí por años. Y esta cosa el chico la cree un tesoro. Joven, qué buen ojo tienes. Bien, esta caja es tuya. Señora Rivera, la caja es suya. Estamos a mano. ¿Seguro? Bien. Cuenta cerrada. Chico, pensé que sabías algo. Resulta que eres un tonto. Esta caja rota no vale nada. ¿Quién dijo que la caja vale algo? ¿Cuándo dije que esta caja valía? Si la caja no vale nada, ¿por qué la elegiste? La caja en sí no vale nada. Lo que vale es lo que hay adentro. No finjas. Yo también la abrí. Y no tiene nada adentro. Mira, no tiene nada. Esto. ¿Es jade antiguo de lujo? Imposible. Felipe, ¿cuánto vale este jade? De primera calidad. Un jade antiguo de lujo intacto. Ya vale mucho. Chico, tienes buen ojo. Pero este jade vale 1 millón de euros como mucho. Sí. Un jade antiguo de lujo común vale 1 millón como mucho. Pero este jade es diferente a los demás. No finjas. ¿En qué es diferente? Lo que lo hace valer tanto es su dueño anterior. ¿Don Esteban? ¿Don Esteban? Exacto. Es lo que don Esteban llevaba consigo. Al menos vale 20 millones de euros. ¿Qué? ¿20 millones de euros? ¿Un jade antiguo de lujo de 20 millones de euros? ¿Y lo regalo así nomás? No. En este negocio, llevando 20 años, nunca tuve una pérdida así. Además, no podré darle cuentas a ese hombre. Me arriesgo. El riesgo da riqueza. Como esa chica no es poderosa en la familia Rivera, apuesto a que no hará escándalo. Chico, esta caja no te la regalo. Chico, esta caja no la regalo. Don Gustavo, usted mismo dijo que la regla de los anticuarios es que el trato se cumpla. ¿Qué? ¿Se va a arrepentir?
¿Trato cumplido? Esto siempre fue mío. Ya no la regalo. ¿No teme que se corra la voz y arruine su reputación? ¿Cuánto vale la reputación? La caja se queda aquí hoy. Si no, ustedes hoy no saldrán de aquí. Vengan. Don Gustavo, ¿de verdad cree que la familia Rivera es presa fácil? Señora Rivera, no diga eso. No me atrevo a ofender a los Rivera. Pero solo dije que les daría la caja, no el jade que hay dentro. Usted, señora Rivera, la respeto por ser Rivera, pero no olvide que aquí es mi territorio. Don Gustavo, seguro que quiere pelear. Seguro. Esto siempre fue mío. Bien. Siendo así, no me contendré. ¡Qué risa! ¿Tú? Denunciaron que vende antigüedades falsas y certificados falsos. Por favor, acompáñenos. Chico, ¿cuándo? Antes de entrar. Ya mandé a denunciarlo. Alguien como usted que ataca a la señora Rivera seguro vende muchas falsificaciones. Capitán, no escuche a este chico. Mi tienda ha operado con honestidad por más de 20 años. ¿Cómo podría vender falsos? Don Gustavo, y bajo su estante, ¿qué es ese libro de cuentas? Esto, ¿cómo lo sabes? Pruebas irrefutables, don Gustavo. Aquí está registrado su historial de ventas de falsos. ¿Tiene algo que decir? Se acabó. Todo se acabó. Llévenselo. Felipe, ¿cómo descubriste el jade antiguo en el compartimento y la factura? Quizás soy muy observador. ¿O qué? ¿O tal vez? Tengo vista de rayos X. Si de verdad tuvieras vista de rayos X, me alejaría de ti. Comprar antigüedades es como apostar. Quien no esté en el negocio seguro será estafado. Pero, señora Rivera, como miembro de la familia Rivera, ¿cómo don Gustavo se atreve a engañarte en plena cara? No es que no teman a los Rivera, es que no me temen. ¿Qué quieres decir? De niña, me cambiaron. ¿Qué? Volví a los Rivera hace un año. En casa hay una falsa heredera criada por años. Papá, mamá y mi hermano. Solo la reconocen. Para ellos, solo soy una extraña que apareció. Todos en la élite saben que yo, la heredera, no lo soy. Por eso, el dueño se atrevió a engañarme sin miedo. Qué tontos son. Ignoran a la de sangre y prefieren a la falsa. Es irracional. Por suerte, el abuelo me acepta y me quiere. La idea era comprar una antigüedad para su cumpleaños para alegrarlo, pero me estafaron. Lucía, lo de que te estafaron no es tan simple. Que don Gustavo se atreviera a engañarte así, seguro alguien lo mandó. ¿Quieres decir? ¿Acaso no pensaste que es muy probable que tu hermano y la falsa heredera dijiste que pronto es el cumpleaños del abuelo? Si en el cumpleaños del abuelo le das una falsa, ¿qué pensaría de ti? El abuelo pensaría que soy inútil, sin buen ojo, y se decepcionaría. Así que es muy probable que tu hermano, la falsa heredera, mandaran a venderte falsos para que te humilles en la fiesta y te pisoteen por completo. Si ante el abuelo pierdo su favor, ellos podrían echarme de nuevo. Ya que quieren humillarte, no dejaré que lo logren. Haré que todos los que te menosprecian, uno por uno, se arrodillen a pedir perdón. Gracias, Felipe. Resulta que sentirse protegida es tan maravilloso. ¿Aló? ¿Qué? ¿Problemas en la empresa? Señora Rivera, malas noticias. 3 proveedores dijeron que quieren verla. No pude detenerlos. ¿Proveedores? ¿Te quieren? Dicen que quieren el pago adelantado. Y si no les pagan, no se irán. ¿Pago adelantado? ¿Dónde están ahora? Esperan en la sala. Vamos. Señora Rivera, por fin regresó. Nos hizo esperar mucho. ¿Te quieren, señores proveedores? ¿Vienen por el pago hoy? Recuerdo que nuestro contrato es de pago semestral. ¿No creen que vienen un poco temprano? Señora Rivera. Es cierto, es semestral. Pero ahora queremos anticiparlo. Claro, según el contrato puede descontar nuestra penalización, pero el pago tiene que pagárnoslo en 3 días. Exacto. En 3 días el pago debe estar listo. Ni un centavo menos. Parece que se pusieron de acuerdo. ¿No temen que al hacer esto arruinen su reputación?
Señora Rivera, no se preocupe por eso. Mejor preocúpese por sí misma si podrá pagar a tiempo lo que nos debe. ¿Cuánto? Los tres calculamos que el total es 380 millones de euros. 380 millones de euros. El mes pasado la empresa financió un gran proyecto, y ahora en caja no hay tanto efectivo. Estas personas vienen a cobrar justo ahora. ¿Acaso es otra vez? ¿Ustedes tres? ¿Podrían darme unos días más? La verdad es que ahora no tengo tanto efectivo. Déjenme un mes de plazo, y lo pagaré. Señora Rivera, darte unos días no es problema. Los tres siempre te hemos deseado. Mira, acompáñanos unos días y te damos unos días más. Cállate la boca. Les advierto, pagarán la deuda. Pero si se atreven a ofender a la señora Rivera, no tendré piedad. Chico, ¿quién eres para hablar así? Él es mío. Su actitud es mi actitud. Bien, no saben lo que es el respeto. Si no tienen el dinero en 3 días, o se bañan y nos esperan, o prepárense para ser demandados. Y tú, mocoso, ¿te atreves a tirarme agua? Ya verás, te haré desear estar muerto. Vámonos, esperen. Mocoso, ¿qué pasa? ¿Te arrepentiste? Arrodíllate ahora y tal vez te perdone la vida. ¿Perdonar la vida a quién? ¿A quién le perdonarás la vida? Vaya, qué alboroto. ¿Qué pasa aquí? Javier, llegas justo a tiempo. Tienes que ayudarnos. La señora Rivera nos debe 380 millones de euros, ni un céntimo, y nos presiona con la familia Rivera. Lucía, este es el desastre que tú mismo causaste. Y usando el nombre Rivera para oprimir a otros. ¿No es una vergüenza para los Rivera? Paga lo que les debes. Ay, hermano. Son 380 millones de euros. Lucía no tiene tanto dinero. ¿Por qué no le ayudas a encontrar una solución? ¿Yo ayudarla? Es su problema. Que lo resuelva. Lucía, si mi hermano no te ayuda, no hay de otra. No te hagas la fuerte. Si no hay otra, pide perdón al abuelo. Aunque en la familia Rivera no levantes la cabeza, es mejor que te demanden. ¿Verdad? Valeria tiene razón. Lucía, recién volviste a casa. No conoces las reglas. Es normal que te equivoques. El abuelo a lo mucho te echará de nuevo. Igual, llevas años sin familia ni apoyo. Ya estás acostumbrada. ¿Ya terminaron? Entonces lárguense. En mi asunto, no necesito que se rían de mí. Venimos a verte con buenas intenciones. ¿Y nos echas así? Es lógico que crecieras en la calle. Eres una mocosa malcriada. ¿Buenas intenciones? ¿Y estos 3 proveedores que vienen a cobrar, también los mandaron ustedes? Lucía, no nos difames así. Que los proveedores vengan a cobrar es porque no confían en ti. No puedes, al tener un problema, echarle la culpa a nosotros. Difamarnos. Oye, ¿qué dices? ¿A quién llamas difamador? ¿Ah? Les digo algo. Ustedes dos aquí cantando a coro dan asco. Es obvio que ustedes incriminaron a la señora Rivera. Dejen de ser hipócritas, ¿sí? ¿Quién te crees que eres, maldito? Tú solo en territorio Rivera te atreves a intervenir. Con una sola palabra te haré desaparecer. Calma, Javier. A este inútil, déjeme a mí. A ver quién toca a Felipe. Señor Ramírez, para ser amable eres director. Para ser crudo, eres solo un perro comprado por Valeria. Ese cheque que te dio no era poca cosa, ¿verdad? ¿Cómo no sabes? ¿Qué tonterías dices? En el forro de tu ropa, ese pequeño cuaderno, ¿qué es? Ahí está todo registrado sobre tu trato con Valeria. Ah, cierto, y también ese contrato de compra de basura. Tú. Habla. ¿Fue él quien los envió? Escúchame bien. Sus secretos los conozco muy bien. Ahora mismo llamo a la policía para que te arresten. Seguro pasarás años cosiendo en prisión. Escuché que los señores de ahí son muy talentosos. Y usted, señor Ramírez, con esa piel tan suave, será muy popular. ¿Quién sabe? Podría ser el favorito. Lo diré. Fue Javier y Lucía quienes nos enviaron. ¡Eres un inútil! ¡Un perro sería más leal que tú! Exacto. Fue nuestra idea. ¿Y qué? Eres una cualquiera y una salvaje. ¿Por qué competir con Valeria? Hermana, no te enojes con mi hermano. Él te echa por tu bien. Alguien maleducada como tú. En la familia Rivera solo nos avergüenza. Shh. Cállate. ¿Robaste el lugar de la heredera Rivera por tantos años y dices que no tiene modales? Si yo fuera tú y tuviera modales, me habría largado ya, en vez de aferrarme a quedarme. Además, en todo tu cuerpo no hay nada natural. Silicona, así que no vengas a hacer el ridículo. ¡Tú! ¿Cómo sabe esta perra que me operé las tetas y me blanqueé la piel?
Hermano, míralo. Mocoso. Admito que eres raro. Un basura como tú que me ofende no terminará bien. Si yo terminaré bien, no lo sé. Pero tú, pronto no terminarás bien. ¡Maldito! ¿Te atreves a maldecirme? Últimamente en las noches tienes pesadillas, insomnio, y de día estás decaído, sudor frío en la noche. Hasta eso está débil. En el hospital no hallaron nada. ¿Cómo lo sabes? Te diré. Tu problema empezó al usar este jade. Hace un mes, ¿no? ¿Cómo sabe mis síntomas? Ni mis padres lo saben. ¿Esto qué tiene que ver con el jade? Este jade que llevas no es como los demás. Es un jade oscuro muy maligno. ¡Mientes! Pagué 5 millones de euros por este jade blanco premium. ¿Cómo va a ser un jade oscuro? El jade blanco premium es puro, suave y brillante. Mira el suyo. Es de color gris y muy siniestro. Además, mira la base del colgante. ¿No tiene vetas rojizas? Es sangre infiltrada. Se forma enterrado con un cadáver por años. Te lo advierto, si sigues usando ese jade, al menos enloquecerás. O peor, podrías morir. ¿Qué? ¿Mi vida en peligro? Hermano, nos está separando. Si ustedes dos ni siquiera son hermanos de sangre, ¿cómo podría separarlos? ¡Cállate! ¿Cómo podría hacerle daño a mi hermano? Creo que solo lo haces para incriminar a la señora Rivera. Si le pasa algo a este chico, entonces vas a culpar todo a la señora Rivera para echarla de casa, ¿no? ¿Dices que Valeria arriesga mi vida para incriminar a Lucía? Hermano, ¿cómo crees? Eres quien más me quiere. Valeria, crecimos juntos. Eres inocente, lo sé muy bien. Chico, toda esa tontería que dices no tiene pruebas. Mi estado de salud es culpa mía. No acuses a Valeria. Lucía, controla a tu gente, o no tendré piedad. Aunque creo que Valeria no me haría daño, mejor investigaré el origen de este jade. Si es falso, acabaré con ese chico. Valeria, vamos. Felipe, gracias por hoy. Sin ti no sabría qué hacer. Señora Rivera, entre nosotros no hay que ser tan formales. ¿Aún me llama señora Rivera? Dime, Lucía. Ah, señora... Lucía. Hoy me hiciste un gran favor. ¿Cómo puedo agradecerte? Este chico es muy lento. Felipe. ¡Yo! ¿Quién es el idiota que se atreve a molestar a mi amiga? Ah, Lucía. ¿Acaso llegué en mal momento? Sofía. ¿Qué haces aquí? Si no venía, ¿cómo iba a haber una escena tan linda? ¿Quién es él? Soy el asistente de Lucía. ¿Asistente? Si hay trabajo, trabaja. Si no, se divierte con él. Sofía, ¿qué tonterías dices? Ay, me rindo. Oye, ¿y el proveedor y la hija falsa de tu hermano? Si te hicieron daño, los despellejaré. Felipe los echó a todos. ¿Él? Para ser asistente, eres capaz. Los venciste a todos. Interesante. Si ayudas tanto a Lucía, ¿eres solo su asistente? Como cobro de la señora Rivera, debo resolver sus problemas. Qué profesional. ¿Tienes novia? Sofía, ¿por qué lo preguntas? Solo pregunto. Es muy guapo. Para ver si tiene a alguien. Pero te advierto, no te pongas malas ideas con mi amiga. El hombre que busca es alguien en quien apoyarse y no a un simple asistente sin estatus. Sofía, no asustes a Felipe. Bueno, ya no hablo. Cierto, tienes razón. El de ahora no merece a Lucía. Pero con la visión seré para Lucía su mayor apoyo. Esto me lo saqué a mi papá. Tómalo para la emergencia. Sofía, es mucho, no puedo. Eres mi amiga. ¿Cómo iba a ignorarte? Además, solo son 200 millones de euros. Como la gran Sofía del Sol, puedo pagarlos. Tómalo ya, o me enojaré. Gracias, Sofía. El resto buscaré la forma. Yo me encargo. ¿Tú?
Eres solo un asistente. ¡Qué confianza! Son 180 millones de euros, no son 1.800 euros. Lo sé, 180 millones de euros. Lo reuniré en 3 días. Felipe, no es que te menosprecie, pero eres demasiado confiado. ¿Cómo lo juntarás? ¿Robarás un banco o ganarás la lotería? Sofía, no critiques a Felipe, confío en él. Lucía, ¿qué estás diciendo? Lo conoces hace días. ¿Cómo confías tanto en él? ¿Qué talento tienes, chico, para que mi amiga confíe en ti? Mi talento es hacer que todos los que me menosprecian se arrepientan. Sofía, solo que no has visto lo bueno de Felipe. Si lo supieras, no dirías eso. Bueno, ¿qué tan bueno eres? Identifica tesoros y encuentra joyas ocultas. Este es el jade antiguo que usó don Esteban. Valen 20 millones de euros. Lo halló en el fondo de la caja, sin gastar ni 0,01 euros. ¿De verdad lo halló así? Oye, te lo advierto, si te atreves a hacerle daño a mi amiga, no te lo perdonaré. Nací con buen ojo. De verdad. ¿Buen ojo? Justo mi familia compró una mina de jade. Ven conmigo. Si tu ojo es tan bueno, hallarás joyas ocultas. Y ganarás 180 millones de euros sin problema. ¿Qué dices? ¿Vienes? Dicen que la familia del Sol dejará la construcción para entrar al jade. No creí que fuera cierto. Hasta compraron una mina. Lucía. Esto... ¿Para salir conmigo tienes que pedirle permiso a Lucía? Lucía, tu asistente sí que es muy obediente. ¡Qué buen asistente! Felipe, ve con Sofía. Aún tengo algo de trabajo. Vamos, Felipe. Cuida a Felipe. Parece que la tontita de Lucía de verdad se enamoró de Felipe. No sé si este chico tiene talento de verdad o tiene otra intención. Debo aprovechar la ocasión para vigilarlo por Lucía. Tranquila, no lo perderé de vista. Felipe, elige lo que quieras. Si sale mal, yo lo pago. Si sale bien, es tuyo. Cuánto podrás ganar depende de tu habilidad. Este está bueno. ¿Qué están haciendo allá? Ah, allá. Los maestros toman las piedras de mejor calidad y las subastan al mejor postor. Interesante. Vamos a ver. Esta piedra es genial. Se ve el jade. Es muy rara de encontrar. Pongo 2 millones de euros. ¿Crees que con 2 millones de euros te la llevas? Pongo 3 millones de euros. 5 millones de euros. Piedra común. Valora 1.000 euros. Felipe, esta piedra se ve muy bien. ¿Te interesa comprarla? Te presto dinero. Si sale algo bueno, ganarás fácilmente 18 millones de euros. Sofía, con este truco de la izquierda a la derecha para que yo gane, ¿no temes que tu papá te tire de las orejas? ¿Y eso qué? Al final es para juntar dinero para Lucía. Pero sobre esta piedra no la veo bien. Es solo una piedra común. Ni hablar de 1 millón de euros. A lo mucho, vale 1.000 euros. Es Samuel. Este Samuel dicen que es muy rencoroso. Lo que él quiere, si alguien lo supera, lo destruye. Mejor no ofertemos. Ofender a los Samuel no trae nada bueno. Qué lástima esta buena piedra. Samuel, eres muy generoso. Este jade seguro es de alta calidad. Esta. 10 millones de euros por esta buena piedra. La quiero yo, Samuel. ¿Alguien ofrece más? Si no, entonces es mía. Felipe, sube la oferta. Esta piedra se ve muy bien. Seguro es una gran pieza. No seré un tonto que pague 10 millones de euros por una basura. ¿Quién? ¿Quién está hablando mierda ahí? ¿Que soy un tonto? ¡Mocoso! ¡Eres tú! ¿Acabas de decir que por 10 millones de euros compré una basura? Felipe, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Lo conoces? Samuel. Él es de quien te hablé. Mi exnovio. Así que tú eres ese hombre, un inútil. Dime, ¿qué clase de gusto tenías? ¿Cómo te fijaste en él? Ay, Samuel, no te burles de él. Antes era joven e ingenua, y ahora que lo pienso, me da asco. Felipe,
¿Sabes qué es 10 millones de euros? En toda tu vida no ganarás eso. ¿Y te atreves a burlarte de la piedra de Samuel, llamándola basura? Además, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Tienes unos euros en el bolsillo para andar de listo? Ya veo, Samuel. El seguro imita a los de Internet para buscar gandas. Qué iluso. Ganar millones de euros y llegar a su cima. Tiene sentido, mocoso. El cerebro es algo muy útil. Ve al hospital a revisarte. No cualquiera puede enriquecerse de la noche a la mañana. ¿Por qué hay dos perros ladrando? ¡Qué fastidio! ¿Escuchaste eso? ¿A quién te refieres? ¿Sabes quién soy? Felipe, no has mejorado nada. Terminar contigo fue la decisión más acertada que tomé. Te aconsejo que ahora mismo le pidas perdón a Samuel de rodillas. Mocoso. Tú, arrodíllate ahora. Inclínate 3 veces. Y arrastraba por aquí. Tal vez yo te perdone la vida. Samuel, ¿acaso estás loco? Cualquier persona debe arrodillarse y disculparse. ¿Acaso también quieres que te ofrezcan incienso? Sofía, ¿por qué estás con este hombre aquí? ¿A ti qué te importa? Bien. Sofía, llegas justo a tiempo. Te juro, encontré una buena piedra. Al abrirla, será un tesoro. Te regalaré un par de brazaletes. ¿Qué te parece? ¿Conoces a este cerdo? Así es. Me persigue desde hace meses. Me da asco su cara. No quiero hablar con él. No pensé que fuera tan incansable como una lapa. Samuel, ¿cuántas veces te lo he dicho? No me interesas. No pierdas más tu tiempo conmigo. Sofía, Samuel es muy sincero contigo. ¿Cómo puedes decirle eso? ¿Qué te importa? ¿Quién te crees? ¿Te crees digna de hablarme? ¡Tú! Samuel, mírala. No permitiré que le hables así a Carolina. Eso es asunto suyo. No me importa. Sé que te gusta andar en autos usados. No es mi problema. Además, Felipe es mi novio. Si vuelves a molestarlo, me enojaré. ¿Novio? ¿Felipe es tu novio? Sofía. Creo que de verdad tienes hambre. Comes cualquier cosa. Si vuelves a decir tonterías, te romperé la boca. Sofía, ya sé. Estás provocándome. Alguien como él no es digno de ti, ¿verdad? Felipe es mi novio. Para mí, él es el mejor. Dijo que tu piedra es basura, así que lo es. Igual que tú, eres un inútil. ¡Tú! Sofía confía tanto en él. ¿Acaso mi piedra de verdad es basura? No, imposible. Esta piedra no es basura. Seguro me mienten. Mocoso, ¿con qué derecho dices que la piedra que compré por 10 millones de euros es basura? El séptimo sentido masculino. ¿Escucharon? ¿Séptimo sentido masculino? Pensé que tenías buen ojo. Todo por instinto. Este chico es muy arrogante. Solo por instinto se atreve a decir que la piedra que compró Samuel es basura. Esta piedra todos la hemos visto. El jade ya se ve por fuera. ¿Cómo va a ser basura? Exacto. Un pobre diablo sin saber nada. ¿Cómo va a saber de piedras? Y aquí está dando lecciones. Sofía. Hoy te voy a mostrar quién de los dos es un inútil. Maestro, esta piedra la compré por 10 millones de euros. Es una buena materia. Córtala bien. Si sale algo bueno, tendrás tu recompensa. Buen ojo, Samuel. He cortado muchas piedras, y una buena con jade visible es rara. ¿Escuchaste? Basta. No te comportes como una mosca zumbando. Si es buena o basura, lo veremos al cortarla. ¡Corta! ¡Qué raro es esto! ¿Acaso ese chico tenía razón y es una piedra inútil? Así es. No hay nada de verde. Esos 10 millones de euros se los llevó el viento. Es normal. El buen jade está en los bordes. ¡Sigue! ¡Corta! ¡Corta!
Corta de nuevo. Samuel, no hay que cortar más. Ya está arruinado. Ahora, ni 1000 euros. Vale. Nos engañaron. Es solo un engaño. Es solo un verde falso. Menos mal que no compré. Si no, como Samuel, sería un tonto. 10 millones de euros. ¿Se esfumaron así? Felipe, eres increíble. Imposible. La piedra por la que pagué 10 millones de euros. ¿Cómo puede ser basura? Samuel, pagaste 10 millones de euros por basura. Qué buen ojo tienes. ¡Maldito! Fui por tu culpa. Si no fuera por tu boca de muerto, ¿cómo habría sacado basura? Felipe ya dijo que era basura. No lo creíste y culpas a otros. ¡Cállate, mocoso! ¿No eres muy listo? Mira, ¿te atreves a apostar conmigo? ¿Apostar qué? Aquí mismo. Elige una piedra cruda. Quien saque la más valiosa, gana. Y el perdedor, en el suelo, ladra 3 veces como perro. ¿Qué apuesta tan aburrida? Se ve como un juego de niños. Entonces, el perdedor le dará al otro 100 millones de euros. ¿Qué tal? ¿Te atreves? Qué bien que me cae en la cancha. 100 millones de euros. Samuel, ¿estás loco? Si no, llévatelo. Claro que no se atreve. Ni hablar de 100 millones de euros, ni 100.000 euros tiene. Felipe, te aconsejo que te rindas ya. Y a Samuel le pidas perdón de rodillas. Esta apuesta la acepto. ¿Qué dijiste? ¿Estás sordo? Dije 100 millones de euros y ladrar 3 veces. La acepto. ¿Con qué vas a apostar? ¿Con esos 2 euros que tienes? Exacto, está inútil. Aunque venda sus órganos, no juntará 100 millones de euros. No juntará ni 100 millones de euros. Yo lo avalo. Estos 100 millones de euros. Yo, Sofía, lo cubro. Felipe es el asistente de Lucía. Sea como sea. No puedo dejar que Samuel lo pisotee. Además, así podré ver si Felipe tiene buen ojo. O si tiene suerte. Sofía, habla en serio. ¿Parezco que estoy bromeando? Sofía, ¿confías tanto en mí? Si pierdo, perderás 100 millones de euros. Claro que confío. Si pierdes, me llevaré a Lucía como pago. Tranquila, no perderé. Bien, ya que vas a pagar por este inútil, si te lo regalas, no lo rechazaré. Mocoso, yo con tantos años en esto, con cualquiera de estas piedras te ganaré fácil. Yo también te ganaré fácil. ¡Qué terquedad! Quiero ver qué vas a elegir. Elijo esta. Elijo esta. Es solo un adoquín. Ni siquiera tiene vetas verdes. En la calle nadie la recogería. Mejor elige otra. ¿Para qué cambiarla? ¿Ya está? ¿Esa piedra hará jade? ¿Es una broma? Creo que este chico solo viene a hacer el ridículo. Hoy perderá seguro. Elijo esta. Felipe, ¿estás seguro? Tranquila, no perderé. Lo sabía. Este hombre, al final es solo un hombre. Hoy te voy a enseñar a elegir piedras. Felipe, tú solo eres un pobre. Si ganaste la otra vez, fue pura suerte. No te creas que eres la gran cosa. Desafiar a Samuel es muy realista. Dejen de hablar. Ya veremos si es buena o no. ¡Basta de charla! ¡Bien! ¡Maldito! ¡Hoy! Te voy a mostrar lo que es el poder. ¡Que sepas por qué pierdes! Maestro. Pórtela bien. Llave de hielo, 3 millones de euros. Este Samuel no está nada mal. Pero al enfrentarme, está condenado. ¡Jade! Samuel, ¡ay, Jade! ¿Lo ves? ¡Maldito! Esto es lo que es el poder. Jade de hielo. Color bueno. Aunque tiene un poco de impurezas. Pero esta piedra en el mercado puede valer 3 millones de euros.
¿Escuchaste? ¡3 millones de euros! Ay, Felipe. ¿Cómo crees que puedes competir? ¿Y quieres ganar a Samuel? Sofía, mírate. ¿Qué clase de basura elegiste? Felipe. Tranquila. Cuanto más se jacten ahora, peor se pondrá luego. Maestro, corta justo por esta línea. Joven, ¿me estás bromeando? Corto piedras hace años. Esta piedra es pura basura. Cortarla es inútil. Mejor rendite ya. Olvida. Corta si te dicen. ¡Cállate! Sí, Sofía. Corto ya. ¡Qué lástima! Ya te dije. Con su mala vista, que iba a elegir bueno. Ese chico. Ríndete ya, ¿sí? No me pierdas el tiempo, ¿ok? Ese pobretón es un orgulloso que se hace daño. No sabe cortar piedras. Mejor ríndase ante Samuel. Exacto. Escogió esa piedra. No solo se arruinó, sino que Sofía perdió 100 millones de euros. Continúa. Esta escena me suena. Antes, alguien se burló de mí por gastar 10 millones de euros en basura. Uy, es igual a mí. Ah, no. Él gastó 100 millones de euros y 3 ladridos. Un inútil presumido. Felipe, ¿qué hacemos? Te dije que no eligieras esta piedra. Ahora. Tranquila. Espera un poco más. Esto es jade bicolor de lujo. ¡Es jade bicolor de primera! Jade bicolor. Cuesta al menos 80 millones de euros. Si lo terminan de pulir, podría superar los 100 millones de euros. Comparado con el que sacó Samuel, el jade de hielo vale muchísimo más. Este chico es un genio. 80 millones de euros. ¡Casi! Imposible. ¿Cómo lo hizo? Felipe, eres increíble. Desde ahora eres mi ídolo. Sofía, cuida tu imagen. No importa. Igual Lucía y yo somos como hermanas. Lo suyo es mío. Samuel, 3 millones contra 80 millones de euros. Perdiste. ¡Maldito! ¿Te atreves a pedirle dinero a Samuel? Has enojado a Samuel. ¿Puedes asumir las consecuencias? ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Ahora solo quiero oír esos 3 ladridos. Y los 100 millones de euros. Samuel, ¿cómo pagarás? Hoy no voy a pagar. ¿Y qué puedes hacerme? Vaya, vaya. El gran heredero Samuel, frente a tanta gente, no quiere pagar. ¿Qué lección nos da? Exacto. Esta apuesta la vimos todos. Paga lo que perdió. Sí, no pagar es irrespetuoso. Samuel, atrévete a no pagar. Hoy no traje tanto dinero. ¿Apostas sin dinero? ¿Nos estás engañando? No, no lo hago. Después, lo vemos luego. En 3 días. ¿Luego? ¿Nos tomas por niños? Te irás y no pagarás. Te lo advierto. Hoy tienes que pagar. La familia del Sol hará justicia por Felipe. ¿Quieres enfrentarte a los del Sol? Sofía, segura de ayudar a este inútil. ¿De verdad quieres enfrentarte a los Samuel? Te lo advierto. Ese dinero de hoy no lo voy a pagar. ¡No! ¡Qué descaro! ¿Te atreves a no pagar en territorio de los del Sol? ¡Qué descaro! ¿Te atreves a no pagar en territorio del Sol? Papá, ¿qué haces aquí? Escuché que había movimiento hoy, así que vine a ver. No esperaba presenciar esta gran obra. Samuel, perder y pagar es lo justo. Si no quieres pagar, no importa. Hablaré con tu padre. ¿Qué hace don Antonio aquí? Me tocará pagar esta vez. Ofender a los del Sol por 100 millones de euros no vale la pena. Tío Antonio, no, hago. Transfiero ahora. Recibido 100 millones de euros. Vámonos. Espera. Samuel, parece que olvidaste algo.
¡Maldito! Ten algo de piedad para el futuro. ¿Quieres que ladre? ¿Seguro? ¿Piedad? Si yo hubiera perdido hoy, ¿me habrías perdonado? ¿Es lo mismo? Samuel es importante. ¿Y tú quién eres? Antes, cuando eras mi perrito, ¿no estabas muy feliz? ¿Qué tiene de malo ladrar? Samuel es muy respetado. ¿Tú mereces que ladre? Te dije que si hablabas de más, te daría una bofetada. ¡Tú! Sofía, lo que dice esta señora tiene algo de sentido. Ya escuché a muchos perros ladrar. No me faltan los 3 de Samuel. Pero si Samuel ladra esos 3 veces, temo que avergüence a su familia. ¡Mocoso! Al menos eres listo. Mejor haz esto, Samuel. Esos 3 ladridos, págalos con 30 millones. ¿Qué te parece? ¡Hijo de puta! ¡Me estás chantajeando! ¡Chantaje! Es un trato justo. Puedes ladrar o no. Si ladras, no gastas ni un centavo. Si no ladras, solo son 30 millones. ¿O acaso Samuel cree que el honor de su familia no vale 30 millones? Felipe, qué mala jugada, pero me encanta. Interesante. Felipe. Tú solo lo haces porque terminé contigo y quieres molestar a Samuel. Ay, tú, devuelve el dinero de buena gana a Samuel, y yo te daré otra oportunidad de lamer mis pies. Si no, yo ya no te haré caso. Señora, no te ilusiones. No me gustan las viejas. Samuel, una cosa. ¿Pagarás o no? ¿De dónde salió este mocoso para hacer escándalo aquí? Es el presidente de la Asociación de Gemas de Ciudad Nube, don Guillermo. Él es en nuestra provincia la autoridad en gemas. ¿Qué hace aquí? Don Guillermo. Por fin llegó. Yo soy Samuel, del grupo Samuel. Él acaba de tener una gran suerte al sacar un jade bicolor de lujo. Y luego me hizo ladrar como perro en público. Me humilló. Y también dijo que toda la asociación de gemas es un grupo de inútiles. Y sobre usted dijo que solo por su edad y el tiempo tiene ese prestigio. Y que nunca ha sacado un jade de lujo. Dígame, ¿cómo lo soportó? Y también dijo que no le llega ni a los talones. ¿Es cierto? Qué lento. ¿Pagarás o no? 3 ladridos, te lo perdonaré. ¡Mocoso! Aunque por suerte encontraste un tesoro. Y sacaste un jade bicolor de lujo. Pero este no es lugar para hacer escándalo. ¿Suerte? Al ver de inmediato que lo que otros creen que es piedra basura tiene un jade de alto valor, ¿es eso suerte? Con un solo corte, sacar un jade de 80 millones de euros, un jade bicolor de lujo, ¿y dice que es suerte? Don Guillermo, no deje que este mocoso de Samuel lo engañe. Entonces quiero probar sus verdaderas habilidades. Si tú, de la pila de piedras en el taller, eliges 10 piedras y todas tengan jade, te pediré perdón en público. Si no logras hacerlo, devolverás el dinero a Samuel y te disculparás con él en público. ¿Qué dices? Trato hecho. Este, ese y ese. Estos. Estos son. Felipe, ya sé que eres increíble, pero eso fue muy rápido. Estas deben ser las 10 mejores piedras. Las eligió en menos de 10 minutos. Parece que de verdad es un estafador de pura suerte. Es muy joven. ¿Cómo va a tener mejor ojo que mis maestros? Traigan todas las piedras. Córtenlas aquí. Quiero ver si de verdad es tan genial. Primera, vidrio púrpura. 30 millones de euros. Solo fue pura suerte.
Solo tuvo suerte. Segunda. Hielo verde con color. 20 millones de euros. ¿Otra vez acertó? Eso es imposible. Tercera. Rubí de jade. 40 millones de euros. ¿Cómo puede tener tanta suerte? ¿Acaso está haciendo trampa? Décima. Jade imperial de lujo. 100 millones de euros. Se acabó. Ya perdí todo. Don Guillermo, todo es buen jade. 10 aciertos. Valen al menos 400 millones de euros. 10 euros. Todas son piedras de lujo. Don Guillermo, en esta apuesta de hoy no perdiste injustamente. ¿Qué tal? ¿Ya lo admiras? Don Guillermo, ¿qué piensas hacer? No tenemos miedo. Hablemos bien. No uses la violencia. Lo siento. Hoy no supe valorar a un maestro. Fui arrogante. Me rindo. He dedicado toda mi vida a evaluar jade, y hoy veo que hay alguien mejor. Felipe, sé mi maestro. Don Guillermo es la autoridad en jade. ¿Cómo puede aceptar a un joven como maestro? Yo, Guillermo, no soy un mal perdedor. Pudo en 10 minutos hallar 10 euros de jade puro. Tal habilidad para evaluar jade no hay otra en el mundo. Felipe, ¿podría aceptarme como discípulo? ¿Tú? ¿Le pides ser tu maestro? Imposible. Don Guillermo, levántese. No me atrevo a aceptarlo. La edad no importa. El mejor es el maestro. Si no me aceptas, no me levantaré. Don Guillermo quiere que Felipe sea su maestro. Si esto se sabe, sacudirá el mundo del jade. Felipe, acepta a don Guillermo. Su carácter, yo lo conozco. Es muy terco. Bien, don Guillermo, lo acepto. Pero mejor nos llamemos amigos. No. Hay reglas. El maestro es el maestro. No me llames don Guillermo. Dime Guillermo. Qué terco es este viejo. Bien. Guillermo, levántate. Del grupo Guillermo de Gemas el 30% de acciones. No, es demasiado. No puedo aceptarlo. Qué generoso es don Guillermo. El 30% del grupo Guillermo supera los 2.000 millones de euros. Maestro, el 30% de acciones es mi regalo de discípulo. Hay algo más que quiero pedirle. Quiero contratarlo, maestro, para que sea del grupo Guillermo el evaluador principal. Se encargará de evaluar todas las piedras en bruto. 10 millones de euros al año, más dividendos. ¿Qué le parece, maestro? Don Guillermo, estas acciones no puedo aceptarlas, pero el puesto de evaluador sí lo acepto. Y otra cosa, no necesito sueldo. Si alguna vez te topas con piedras que no entiendes, te ayudo a revisarlas. ¡No! Si no aceptas las acciones y el sueldo, me arrodillaré y no me levantaré. Felipe, solo acéptalo. Si no lo haces, don Guillermo se enojará de verdad. Está bien, guardaré las acciones por ti. Y las ganancias serán fondos de compra de la empresa. Los viejos son astutos. Don Guillermo usó el 30% de acciones y el puesto de evaluador para atar a Felipe. Luego, Felipe le elegirá unas piedras buenas y las ganancias superarán el valor de esas acciones. Felipe, también tengo algo que consultarte. La joyería de la familia del Sol te quiere como asesor. 8 millones de euros al año. No me digas que no. Si don Antonio lo pide, claro que acepto. Samuel, tu apuesta con el maestro Morales. ¿Qué dices? 30 millones de euros por 3 ladridos. ¿Quieres transferir el dinero o ladrar en público para que todos escuchen? Si hoy mismo no transfieres los 30 millones de euros, haré que, en nombre de la Asociación de Gemas, se bloquee al Grupo Samuel en todos sus negocios de gemas. Y los comerciantes de Ciudad Nube. Nadie más hará negocios con la familia Samuel. Recibido 30 millones de euros. Por cierto, señora,
Lo que dijo es cierto. Antes era pobre. No podía pagar esa cartera de decenas de miles de euros. Pero ahora puedo comprar todo un centro comercial. Yo. Ya verás. 130 millones de euros. Gracias por tu generosidad, Samuel. Ah, Samuel, si quieres apostar de nuevo, trae más dinero. Te lo advierto, nos veremos. Ya verás. Claro, que te vaya bien. Felipe, desde hoy, para la familia del Sol, eres nuestro invitado de honor. Sofía, ¿quieres decir que Felipe es un multimillonario? Sí, Lucía. Ya me lo preguntaste 100 veces. Tu asistente en tan solo un día pasó de ser un asistente común a tener más de 10.000 millones y ser un supermillonario. Y su estatus subió en picada, al nivel más alto. Aunque suene como una locura, es algo que yo vi con mis propios ojos. Felipe, ¿qué clase de persona eres? Me resulta cada vez más impredecible y me fascinas cada vez más. Antes me preocupaba que no fuera digno de ti y no te diera seguridad, pero ahora veo que me imaginé cosas. Un hombre tan excepcional como Felipe. Tienes que actuar rápido. Si no lo haces, yo me lo llevo. Sofía, ¿qué tonterías dices? ¿Tonterías? Eres mi mejor amiga, por eso te lo digo. Si fuera otra persona ya se lo habría llevado. Pero yo no lo haré, no significa que otros no lo hagan. Debes actuar rápido. Sofía. Bien, ya no digo más, con que lo tengas en cuenta. El viejo también me pidió pasar más tiempo con Felipe para conquistarlo. Pero a Lucía también le gusta. ¿Acaso Lucía y yo nos casaremos con él? ¡Ay, esto es muy... Sofía, ¿por qué te sonrojas? ¿Acaso a ti también te gusta Felipe? No. Solo pensaba en cómo conquistar a Felipe. Si no tienes ninguna idea, puedo darte un par de trucos. ¿Tú me enseñas? Busca una ocasión, dales licor a Felipe, embriaga a él, luego ponte medias, de blanco y negro. Te juro que no resistirá. ¿Quién no resistirá? ¿Quién nos soporta? Lucía, te traje tu favorito, pastel de fresa. Eres un tonto. Solo piensas en tu Lucía, ni me miraste. Ah, Sofía. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí, viva, ¿y no me viste? Lo siento, de verdad no te vi. No te vi. ¿Estás ciego? Sofía, no te enojes. ¿Cómo no voy a enojarme? Desde que entró solo te mira a ti, ni siquiera me miró. El pastel es solo para ti. Estoy aquí, viva, y me ignora por completo. Me haces enojar. Felipe. ¿Te duele? Prefieres a tu novia. Ciego y sordo. Si me ignoras otra vez, te aplasto. Bueno, no los interrumpo en su momento a solas. Iré al hospital. ¿Al hospital? ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Me falta el aire. De noche estoy bien, pero de día me siento fatal. Felipe, ¿crees que la última vez que fuimos a la montaña, algo siniestro nos afectó? Señorita, ¿acaso es porque te aprietas tanto? ¡Imbécil! Felipe, ¿acaso acariciaste a Sofía? Claro que no, solo le resolví un problema. Además, si acariciara a alguien sería a ti. Tonto. ¿Qué es esto? Nada. Por cierto, Felipe, escuché a Sofía decir que en solo un par de días ganaste cientos de miles de millones de euros. Felicidades, señor Morales. Lucía, no te burles de mí. Por más dinero que gane, ¿acaso no sigo siendo tu asistente? Esta tarjeta tiene 500 millones de euros. Tómalos. Paga a los proveedores y los gastos de la empresa. ¿500 millones de euros? ¿Tú me das 500 millones de euros? Lo reuní para ayudarte. Tómalo y úsalo. No, es demasiado. Ya me has ayudado bastante. ¿Por qué no? Toma el dinero. 500 millones de euros ahora no son nada para mí. Pero tú es diferente. No puedo aceptarlo gratis. ¿Por qué no? Mi dinero es tuyo. Si insistes en dármelo, entonces será tu inversión en la empresa.
Desde hoy serás el segundo mayor accionista y vicepresidente. ¿Vicepresidente? Pero no sé nada de esto. Puedes aprender. Si puedes encontrar yacimientos y evaluar antigüedades, ¿no podrás aprender a administrar? Ay, pero... ¿cómo? ¿No quieres? ¿Crees que mi empresa es muy pequeña? Bien, entonces no quiero este dinero. Lucía, no me refería a eso. Entonces queda decidido. Mañana haré que Recursos Humanos lo anuncie. Lucía, de verdad no hace falta. Felipe. ¿Sabes por qué quiero que inviertas en la empresa? ¿Por qué? Porque ahora tienes cientos de millones de euros. Tienes a los del Sol y al Grupo Guillermo. Puedes irte en cualquier momento, pero no quiero que te vayas. No sé desde cuándo, pero ya te he convertido en mi apoyo. Lucía. Así que... ¿te quedarás? Me quedo. Tranquila. No me iré. Gracias, Felipe. Lucía, me atrapaste de nuevo. Felipe, tengo hambre primero. Tranquila. Hay que comer. Y a ti. También. ¡Grande! Pequeña. ¿Eres tú? Grande, desde ese día desapareciste tras salvarme. Te extrañé mucho. Felipe, ¿quién es? De verdad no es mi hija. Ese día camino al trabajo cayó al agua. Pasé y la salvé. El día que llegaste tarde. Ah, pequeña. ¿Por qué estás sola y saliste a escondidas? No, vine con mi papá. Mi papá está al fondo hablando por teléfono. Iré a llamarlo. Felipe, ¿sabes quién es el papá de la niña que salvaste? Don Sebastián. ¿Don Sebastián? En toda Ciudad Central, en el submundo y los negocios, nadie se atreve a provocarlo. Muchas familias de élite y magnates de negocios le tienen mucho respeto. ¡Qué gran influencia! Papá, él es el grande que me salvó ese día. Joven, tú salvaste a mi hija. Fue nada. De nada. ¿Cómo te llamas? Felipe. Soy Sebastián Rivera. Mis colegas me llaman Don Sebastián. Un placer, don Sebastián. Andrea, ve a jugar allá. Papá y Felipe vamos a hablar. Felipe, gracias por salvar a mi hija. Siempre quise ir a agradecerte en persona. Te busqué por días y no que hallé. Don Sebastián, fue nada. Si hubiera sido alguien ese día, también la habría salvado. No creo. Había mucha gente mirando. Pero solo tú, Felipe, saltaste al agua. Este favor lo guardaré en mi corazón. Son 50 millones de euros. Acéptelos. Es un detalle. Este don Sebastián sí que es de la calle. Qué generoso. Da 50 millones de euros de una vez. Don Sebastián, no puedo aceptar este dinero. Es poco. Pon tu precio. Don Sebastián, no es por eso. La salvé por mi corazón. No por dinero. Si aceptara su dinero, sería contra mi intención. He visto muchos. Alguien como tú, Felipe, tan humilde y sincero, es muy raro. Don Sebastián, me halaga. No es halago, es la verdad. Felipe, salvaste a mi hija. Eres mi salvador, Felipe. Si no quieres el dinero, no te lo impondré, pero esta deuda, debo pagarla. ¡Acepta este emblema! Toma esta insignia. ¿Qué es esto? La hice con mis propias manos. Insignia de ébano. En el futuro, pase lo que pase, sea en el mundo legal o ilegal, solo saca esta insignia y nadie te molestará. Don Sebastián es muy sincero. Si sigo rechazando, me pareceré malagradecido. Bien, gracias, don Sebastián. Buen ojo, Felipe. Lucía es buena persona. Don Sebastián, ¿me conoce? ¿No eres la heredera recuperada de los Rivera? Tu abuelo, don Ricardo, y yo somos amigos. Salúdalo por mí. Claro, se lo diré. Bien, ya me voy. Oiga, don Sebastián, espere. Don Sebastián, su estómago temo que tiene un problema. Mejor vaya al hospital a revisarse. Si no, podría... Felipe, no digas tonterías.
Felipe, la juventud es buena, pero aprende a portarte. Hoy en día lo peor que puedes hacer es hablar con arrogancia. Mi salud me revisé anteayer. Todo está bien. Anoche bebí 1 litro de licor y no caí. Te doy la insignia y me maldices. Qué malagradecido. No, don Sebastián. Basta. No te preocupes por mi salud. Te debo un favor, pero ya no seremos amigos. Oiga, viejo, te juro. Felipe, mírate. Felipe, mírate. Ahora ofendiste a don Sebastián. No serán amigos, y podrían ser enemigos. Yo lo veía como un buen amigo. Por eso le dije que tiene gastritis. Si no, esa niñita tan linda, si su papá muriera pronto, se quedaría huérfana. ¿Cuándo fue que aprendiste a curar? En tu expediente no dice que estudiaste medicina. Lo aprendí hace poco. Si no me crees, puedo revisarte. Bien, entonces revisa. Si logras saber qué tengo, te haré oficialmente mi novio. ¿Hablas en serio? Exacto, lo digo. No solo lo haré oficial, que eres mi novio, también bailaré el baile del conejo. Pero si no lo adivinas, no podrás curar más. Curar trae contactos, pero también riesgos. No puedo dejar que Felipe esté en peligro. Bien. Ya lo sé. Tendrás un accidente sangriento. Felipe, te pedí un diagnóstico y te pones de adivino. ¿Cómo voy a tener un accidente sangriento? Ay, no. Llegó mi periodo. ¿Felipe de verdad lo vio? Papá, el señor es bueno, no te maldice. Confía en él. Ve al hospital, ¿sí? Andrea, estoy muy sano. Papá, solo ve a revisarte. No quiero perderte. Ya. Haré lo que pides. Iré al hospital a revisarme. Cuando obtenga un reporte de estómago sano, haré que Felipe se coma sus palabras. Corazón normal. Sangre normal. Hígado normal. Andrea, los análisis de papá están normales. Entonces Felipe nos mintió. No le creas más. Don Sebastián, esta vez, tuvo mucha suerte. Mire, de verdad tiene un problema en el estómago. Cáncer de estómago en etapa media. Por suerte lo detectamos a tiempo. Tratarlo ahora no es difícil. Si lo hubiéramos detectado un poco más tarde, ya no tendría cura. Ay, juzgué mal a Felipe. Me salvó y lo insulté. Qué mal agradecido soy. Papá, si no te disculpas con Felipe, no te hablaré. Ya. Iré a disculparme. Lucía, ¿es verdad lo que dices? Sí. Anoche nos topamos con la niña que Felipe salvó. El papá de la niña es don Sebastián. Don Sebastián, para agradecerle, le dio su insignia. ¡Eres un fenómeno! Salvaste a alguien y conociste a don Sebastián y fuiste su salvador. Felipe, ¿sabes esa insignia de don Sebastián? ¿Qué significa? Don Sebastián dijo que si tengo problemas la saco. Se ve que vale mucho. ¿Sabes cuánta gente quiere esa insignia de don Sebastián? Esta insignia en Ciudad Central la reconocen todos. ¿Y tú dices que solo parece valiosa? Sofía, cálmate. ¿Cómo no voy a emocionarme? Esta insignia vale más que el oro. ¿Sabes cuántas insignias en total ha regalado don Sebastián? ¿Sabes cuántas insignias en total ha regalado don Sebastián? ¿Cuántas? 3 en total. La primera se la dio al alcalde de Ciudad Central. Él es la persona más importante de la ciudad. La segunda se la dio a su maestro. Cuando don Sebastián era joven, lo persiguieron, y su maestro lo salvó. Y la tercera insignia es para ti. Ah. ¿Solo A? ¿Sabes lo que esto significa? Significa que para don Sebastián tienes el mismo valor que el alcalde y que su maestro. Salvaste a su hija, y te ve como su benefactor. Ay, no exageres tanto. ¿Exagerar? Incluso si mi papá viniera, tendría que respetar a don Sebastián. ¿Y tú? Obtienes esta insignia tan fácil, y solo dices, con esta insignia, no solo en Ciudad Central, podrás hacer lo que quieras, pero nadie se atreverá a no respetarte. Ya veo. Entonces don Sebastián sí que me estima mucho. Sofía, ¿por qué miras a Felipe así? Miro un tesoro. Tu hombre es un tesoro, ¿no lo sabías? ¿Qué mi hombre? Tonterías. Lucía, ¿conoces mi carácter? Soy directa,
Un hombre tan excepcional como Felipe, si no lo atrapas, yo lo haré. Sofía. Aunque Felipe sea excelente, tiene muchos defectos. Por ejemplo, ayer, aunque obtuvo la insignia de don Sebastián, él ofendió a don Sebastián. Parece que Sofía se enamoró de Felipe. Debo decirle sus defectos para disuadirla. Este hombre solo puede ser mío, ni mi amiga me lo quitará. ¿Ofendió a don Sebastián? Así es. Ayer le dijo que don Sebastián estaba enfermo, y don Sebastián se enojó. Se separaron mal. ¿Te digo algo? Sí está enfermo. Él. Señora Rivera, malas noticias. Hay gente haciendo escándalo afuera. Señora Rivera, malas noticias. Hay gente haciendo problemas afuera. ¿Quiénes son? ¿Otra vez los proveedores? No son proveedores. Parece que son de alguna cámara. Es la Cámara de Comercio Salvador. La Cámara de Comercio Salvador. Yo nunca he tramitado con ellos. ¿Qué hacen aquí? Parece que vienen a exigir 10 millones de euros de cuota. ¿10 millones de euros? ¿Qué cuota de membresía es tan cara? Esta Cámara de Comercio Salvador, ¿de dónde salieron? Ya me acordé. La Cámara de Comercio Salvador, en vez de una cámara, es más bien un grupo de cobro de protección. Si los ofendes, te causarán problemas a diario, molestando a ti y a tus clientes. Son muy difíciles. ¡Qué arrogantes! Seguro tienen respaldo. Claro que lo tienen. El presidente don Salvador es pariente lejano de la familia Samuel. En resumen, es un perro de la familia Samuel. Muerde a quien le ordenen. ¿La familia Samuel? ¿La de Samuel? Exacto. Así que lo de hoy fue obra de ese Samuel, ¿no? Claro que sí. Samuel perdió 130 millones de euros contigo. Seguro está furioso y quiere destrozarte, pero contigo no se atreve a atacarte. Así que se fija en Lucía y usa estos trucos sucios. 10 millones de euros de cuota. Es un chantaje descarado. Sí. Estos 10 millones de euros no sirven ni pagándolos. Subirán la cuota cada año. Este año, 10 millones de euros, el próximo, 50 millones de euros y el otro, 100 millones de euros. Si no puedes pagar, te causarán problemas. Muchos por esto terminan en la ruina. ¡Qué arrogantes! ¿Nadie los detiene? ¿Detenerlos? ¿Cómo? La Cámara de Comercio Salvador, en apariencia, tiene todos los papeles y es legal. Si los demandas, te invitaron a unirte, no te obligaron, y usan estos trucos sucios sin dejar pruebas. Además, con el respaldo de la familia Samuel, son más descarados. Entonces, echen a todos. ¿Quién se atreve a echarme? Señora Rivera, me hizo esperar mucho afuera. Y ahora me echa. Eso no es buena hospitalidad. ¿Usted es don Salvador? Exacto. El hombre frente a ustedes es nuestro presidente Salvador. Hoy vienen a avisarles que paguen 10 millones de euros para unirse a nuestra cámara. No pienso unirme a la Cámara de Comercio Salvador. Retírense. ¿No se une? Su empresa no podrá abrir sus puertas. Es extorsión. Llamaré a la policía ahora mismo. Llama. Llama frente a nosotros. A ver quién te escucha. Manuel, es una sociedad civilizada. No seas tan rudo con la señora Rivera. Señora Rivera, nuestra Cámara de Comercio Salvador es la mayor de Ciudad Central. Unirse solo trae beneficios. 10 millones de euros por un año de paz. Es muy rentable. ¿Y si no pago? Nuestro presidente es amable, pero yo, Manuel, no lo soy. Ese dinero lo pagará. Y si no, también lo pagará. Señora Rivera, mire, si no paga, mis hombres podrían causar problemas. Y si no los controlo, será un gran lío. Don Salvador, ¿me está amenazando? Ni pensarlo. Solo les aconsejo. Mis hombres son muy rústicos. A veces ni yo los controlo. Si los haces enojar, las consecuencias serán graves. No diga más. No pagaré esa cuota. Retírense. Si no paga, desde hoy, en Ciudad Central, no podrá avanzar. Don Salvador, por lo que dices, parece que en Ciudad Central manda su Cámara de Comercio. Ay, Sofía. Conozco a su padre. Lo de hoy no se meta. Lucía es mi amiga. Atacarla es atacarme. ¿Cómo le haríamos daño a la señora Rivera? Si la señora Rivera paga 10 millones de euros, nos apresuraremos a protegerla. No necesito su protección. Si no paga, esta empresa no durará ni un día. Manuel, señor Rivera, el dinero se hace en paz. ¿Por qué por esta poca plata arruinar la armonía? Don Salvador,
Usted y sus hombres hacen el bien y el mal. Solo quieren dinero. Podemos darle el dinero, pero tiene que decirnos quién les ordenó hacer esto. ¿Ordenados? La Cámara de Comercio Salvador no necesita órdenes de nadie. ¿Ah, sí? Claro. Esto es simplemente nuestro negocio normal. La señora Rivera en el círculo es una persona muy respetada, así que es natural que vengamos a verla. Negocio normal, ¿eh? Entonces dígame, su Cámara de Comercio, ¿a cuántas cobró 10 millones de euros? Eso es asunto interno de la empresa, no puedo decirlo. Entonces a nadie. Solo vinieron por la señora Rivera. Chico, ¿qué tonterías dices? Por cierto, ¿quién eres tú para preguntarme? Don Salvador, cuidado con lo que dice. Él es el vicepresidente de la empresa. ¿Vicepresidente? Este mocoso es su vicepresidente. Señora Rivera, ¿no tienen a nadie más en la empresa? ¿Que dejen a este mocoso ser vicepresidente? Don Salvador, tenga un poco de respeto. ¿Respeto? Yo, don Salvador, en tantos años en este mundo, he vivido del respeto. Pero el respeto es mutuo. Señora Rivera, ni 10 millones de euros, esta poca plata quiere pagar. ¿Cómo voy a respetarla? Manuel, ya fui amable. Si la señora Rivera no acepta, que aprenda la lección. Entonces que aprenda la lección. Sí, presidente. ¿Qué quieren? Para ustedes, ¿acaso no hay ley? En esta ciudad, yo soy el rey. Yo soy la ley. Actuar así no les irá bien. Señora Rivera, por lo que acabas de decir, las 10 millones de euros ahora son 100 millones de euros. El extra será la paga de mis hombres. Señora Rivera, si no paga ya, este palo en mi mano, no sé qué podría romper. Y si le pega a su hermosa cara, pues... Don Salvador, deja algo de atrás. Te aconsejo que lleves a tus hombres y te vayas ya. Si no, será un desastre. ¿Vernos? Chico, si te metes, te arruinaré ahora mismo. Don Salvador, ya te lo dije, Lucía es mi amiga. Si no me das el respeto, ¿quieres enfrentarte a los del Sol? Sofía, no puedo tocarte ni a los del Sol. Igualmente, tú y los del Sol no pueden con mi Cámara de Comercio Salvador. Así que, lo que hago ahora, mejor no te metas. Quédate lejos. Si no, si mis hombres te lastiman sin querer, los del Sol no podrán hacerte justicia. Ustedes. Don Salvador, así que ya no hay más trato. ¡A él! ¡Cuidado, Felipe! ¿Te atreves a herir a mi hermano? ¡Vengan! ¡Mátenlo! ¿También quieren terminar como Manuel? Morirás. ¡Cuidado! Felipe, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Mi turno? ¡Bravo, Felipe! ¡Qué guapo! Felipe, me das mucha seguridad. Dime, ¿quién acabó a quién ahora? ¡Maldito! Soy el presidente senador. ¿Te atreves a pegarme? ¡Te voy a destrozar! Te di otra bofetada. ¿Y qué? ¿Acaso no vas a dejarme en paz? ¡Maldito! ¿Te atreves a lastimarme? Bien, te voy a matar. Podrás luchar contra 20, o contra 30, o contra 100, pero ¿podrás contra 300? ¡Manuel! ¡Llama! ¡Trae a 300 hermanos! ¡Arrasen esto! ¡Espera a morir! ¿No tienen ningún respeto por la ley? Ya te lo dije. Yo soy el cielo. Y la maldita ley. Don Salvador, con esa arrogancia. ¿Don Sebastián lo sabe? El nombre de don Sebastián es para que lo digas tú. Parece que te cansaste de vivir. ¿Y si te digo que Felipe conoce a don Sebastián? Este chico merece conocer a don Sebastián. No solo conozco a don Sebastián, sino que también somos amigos. ¡Tú!
No me intentes engañar. Un mocoso como tú, ¿cómo podría tener algún trato con don Sebastián? Si tengo trato o no, pruébalo y verás. Igual ya te lo advertí. Si no te importa, adelante. ¿De verdad conoces a don Sebastián? ¿Crees que, con el poder y la fama de don Sebastián, Felipe se atrevería a usar su nombre para intimidar? El poder de don Sebastián, ya lo conoces muy bien. Si ofendes a un buen amigo de don Sebastián, tu Cámara de Comercio Salvador, ¿cómo sobrevivirá en Ciudad Central? Este chico está muy tranquilo. ¿De verdad conoce a don Sebastián? ¡Mocoso! Usar su nombre te costará la vida. Si no se va ahora, quien no tendrá dónde esconderse será usted. Ahora, lleve a sus hombres y váyanse. Puedo fingir que nada pasó. Si no, se arrepentirá. Presidente, mejor prevenir que lamentar. Si este chico de verdad conoce a don Sebastián, ofender a don Sebastián nos costará muy caro. Manuel tiene razón. Las consecuencias de ofender a don Sebastián no las podemos asumir. Muy veremos cuando sepamos más. ¡Retirada! Presidente Salvador. Bienvenido, Samuel. Vete. Samuel, Valeria, ¿qué hacen aquí? Hermana, vine a verte. Escuché que te causan problemas. Me preocupé, así que vine a ver. Sigues siendo hipócrita. Viniste a burlarte de mí. Exacto. Vine a burlarme de ti. A ver esta vez, ¿quién te ayude? Valeria, ¿eres de los Rivera o de los Samuel? ¿Ayudas a Samuel a intimidarme? Claro que soy de los Rivera. Y como soy de los Rivera, no quiero verte avergonzar a la familia. ¿Yo avergüenzas? Hermana, dime si te juntas con Felipe. Ese chico tan pobre. ¿Qué es eso sino una vergüenza? Lucía. Así que paga el dinero ya. Si no, en el futuro en Ciudad Central te costará hacer negocios. Claro. Si tú pudieras ser mi mujer, esta cuota podría ser exenta, ¿no? Qué patético. Sabía que eras tú el que tramaba esto. ¿Soy yo? ¿Y qué? Mocoso. Te lo advierto. Eres solo un insecto. Solo mereces ser pisoteado. Y tú, si te atreves a resistir, te voy a aplastar, maldito. Samuel, ¿no tienes vergüenza? Perdiste 130 millones de euros con Felipe y ahora usas tácticas sucias. ¿Acaso eres hombre? ¡Cállate la boca, maldita! Te lo advierto. Es asunto mío con Felipe. No te incumbe. ¿Cómo que no me incumbe? Lucía es mi mejor amiga, Felipe es mi amigo, y para los del Sol es un socio importante. Si lo tocas, ¿podrás soportar las consecuencias? ¿Socio importante? Exacto. Felipe es un socio importante de los del Sol. Si lo lastimas, los del Sol no te perdonarán. Sofía, ¿dices que este mocoso es socio de los del Sol? Aunque él, con los del Sol, fuera socio o tuviera lazos, por más poderosos que sean los del Sol, se atreven a tocar a la Cámara de Comercio Salvador. Al final, todo se arruinará. Sofía, te aconsejo que no te metas. Si no, no solo no protegerás a Felipe, sino que causarás un desastre a los del Sol. No seas la ruina de tu familia. Ustedes. Tranquila, Sofía. Calma. Esta escoria ni al nivel de don Sebastián llegan. No pueden hacernos daño. Mocoso, qué bien te haces el duro. ¿Ahora te atreves a usar el nombre de don Sebastián para intimidarnos? Qué descaro. ¿Fingir? ¿Eh? Don Salvador, te digo, no te dejes engañar por este mocoso. ¿Qué quieres decir, Samuel? Estos días investigué a este mocoso. Él es un pobre diablo. Un simple empleado. No tiene poder. Al mes gana unos miles de euros. ¿Crees que él conozca a don Sebastián? Nadie lo creería. Te aseguro que él es imposible que tenga lazos con don Sebastián. ¡Mocoso!
Me engañas. Y te haces pasar por amigo de don Sebastián. ¿Quieres morir? Manuel, ve y quítale las manos y los pies. Si se resiste, llama a don Sebastián. Si don Sebastián se entera, no solo le cortarán las extremidades, sino que lo harán pedazos. Mocoso, quédate quieto. Si no, avisaré a don Sebastián. Salvador. ¿Lo conoces? Felipe, con esa insignia rota, ¿qué tramas aquí? Con esa insignia rota, ¿a quién asustas? ¿Crees que es un privilegio real? No es un privilegio real. Es la insignia de ébano de don Sebastián. Imposible. Te aseguro que este pobre diablo no tiene nada que ver con don Sebastián. ¿De dónde sacó esa insignia? Verifícalo tú mismo. Esta insignia es real. ¿No te habrás equivocado? De ébano 2 veces. Y esta es real. Don Salvador, ¿aún quieres cobrar la cuota? Felipe, no me atrevería. Antes, no supe reconocer a un gran hombre. Creo que no es que no supieras reconocerlo, sino que eres un despreciable. Sí, soy un despreciable. Don Salvador, ¿estás loco? ¿Crees eso? Te lo aseguro, esa insignia es falsa. ¿Cómo va a conocer a don Sebastián? Don Salvador, con la falsificación de hoy pueden hacer de todo. No te dejes engañar. Sí. ¿Cómo conocería a don Sebastián? Cierto. Samuel tiene razón. Dicen que don Sebastián solo dio 2 insignias. Una al alcalde y la otra a su maestro. No es el alcalde. El maestro de don Sebastián. No tiene esa edad. Imposible. No soy el maestro de don Sebastián. Soy su salvador. Inventa. Sigue inventando. ¿Acaso por don Sebastián recibiste un golpe o paraste una bala? Exacto. No recuerdo que don Sebastián tuviera un salvador así. Cazando toda la vida. Casi me sacas los ojos con tus trucos, joven. ¿Te atreves a usar una falsa insignia de ébano para asustarme? ¡Te voy a matar ahora! Don Salvador, atáquenlo ahora mismo. Llévenlo ante don Sebastián. Tal vez ganen una recompensa. Buena idea, Samuel. Manuel, ve y átalo. ¿Qué hacen? ¡No lastimen a Felipe! Exacto. Si quieren lastimar a Felipe, tendrán que pasar sobre nuestros cadáveres. Y Felipe no lo falsificó. Hermana, Felipe ofendió a don Sebastián. Esta vez no podrás proteger a tu noviecito. Son unos ciegos e idiotas. La insignia que tiene Felipe es la de don Sebastián, en toda la región central. ¿Quién se atrevería a falsificarla? Sofía, en este maldito momento, ¿aún defiendes a este pobretón y lo encubres? Si don Sebastián se enoja, te lo aseguro. Ni tu familia podrá protegerte. Don Salvador, hagan algo ya. Si don Sebastián se enoja y te asustas, te castigará a ti también. ¡Háganlo! Don Salvador, ¿seguro que quieres atacarme? ¿Qué? ¿Asustado? De rodillas y pide perdón. Así, le pediré a don Sebastián que te deje en piezas. Bien, ya que no me creen, haré que don Sebastián se lo diga en persona. Felipe, ¿dónde estás? Estoy por ir a visitarte. Por mi imprudencia de anoche. A disculparme. Don Sebastián, estoy en la empresa de Lucía. Parece que escuché que la insignia de ébano es falsa. Espérame 3 minutos. Voy a darle su merecido. Sí, es la voz de don Sebastián. Don Salvador, solo está ganando tiempo. No le creas. Es la voz de don Sebastián. ¿Y no me creen? Finge. Sigue fingiendo. Veo que te inventaste un cómplice para lagrar por ahí.
¿Y nos tomas por idiotas? Exacto. Felipe, ¿don Sebastián contestaría tu llamada? ¿Quién te crees que eres? Hermana, ¿el hombre que elegiste no será un paranoico? Valeria, basta. Felipe no es alguien de quien puedes hablar así. Además, Felipe no está mintiendo. Es la voz de don Sebastián. Digo la verdad. Hermana, deberías despertar. Felipe solo es un presumido. Y un mentiroso. Solo una chica de pueblo como tú le creería. Ustedes son unos idiotas. Cuando llegue don Sebastián se las verán. Sofía, ¿estás loca? ¿Te lavó el cerebro? ¿Quién es don Sebastián? ¿Por este inútil vendría en persona? Nadie lo cree, mocoso. Te lo advierto. Si hoy don Sebastián viene en persona, me arrodillaré y me inclinaré 3 veces, y te llamaré abuelo 3 veces, y me arrastraré por aquí. Alto. No te creas tan importante. No quiero un nieto como tú. Pero lo que dijiste de arrastrarte... Esa apuesta sí que es interesante. Mocoso, qué descarado eres. Don Salvador, hazlo. Samuel, la voz del teléfono. No nos equivocamos, es don Sebastián. ¿También estás loco, cabrón? Es una voz de inteligencia artificial. ¿No vas a hacerlo? Yo mismo. Alto. Soy Samuel. Saludos, don Sebastián. Don Sebastián, es este. Este chico tiene una insignia falsa y se hace pasar por usted. Iba a darle una lección por usted. Quédate con él. Sí, don Sebastián, al fin llegó. Tiene que castigar a este estafador. Sus manos tan nobles, si golpean a este inútil, se ensuciarían, ¿no? Déjemelo, soy experto. Don Sebastián. Él se hace pasar por usted. No soy yo, se equivoca. Te pego a ti. Esta bofetada es por ser ciego. Esta bofetada es por tu arrogancia. Y esta bofetada es por ofender a Felipe. Felipe. ¿Cómo es posible? ¿De verdad conoce a don Sebastián? Felipe, ¿qué pasó aquí hoy? Don Sebastián, estos tipos no solo exigieron a nuestra empresa 10 millones de euros de protección, destruyeron cosas y dijeron que su insignia es falsa. Y querían golpear a Lucía y a mí. Don Sebastián, no sabía que era su hombre. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría ofendido. Además, fue él, Samuel, quien dijo que la insignia de Eva no era falsa. Actúe sin pensar. Entonces sigue sin pensar. Don Sebastián, perdóneme. ¿Cómo? ¿Acaso me hiciste daño a mí? Felipe, perdón. Sé comprensivo. Perdóname. ¿Perdonarte? Si hoy no conociera a don Sebastián, ¿nos perdonarías a Lucía y a mí? Yo. No lo harías. Solo nos aplastarías a Lucía y a mí como hormigas. Y a la empresa Rivera la convertirías en ruinas. Así que no te arrepientes. Solo sabes que estás acabado. Felipe, ten algo de compasión. Mira, te daré 10 millones de euros. Como un detalle. Felipe, 10 millones es lo que no ganarías en toda tu vida. Toma el dinero y cierra el tema. O te quedarás sin nada. Ese Samuel en el suelo me acaba de perder 130 millones de euros. Dime, ¿crees que quiero estos 10 millones? 130 millones de euros. ¿Quieres más dinero? 200 millones de euros bastan. No necesito dinero. Quiero justicia. Chico, un amigo es una puerta abierta. Un enemigo es una pared. No seas tan terco, deja pasar el asunto. No necesito amigos como tú. Si don Sebastián no estuviera hoy, seguro ya habrías llamado a 300 hombres para dejar mi empresa en ruinas. Además, alguien tan corrupto y sin escrúpulos como tú debería ser encerrado para aprender, para que no vuelvas a hacer daño.
Felipe, solo por respeto a don Sebastián me estoy humillando. Si sigues abusando y me pongo serio, ni un céntimo de euro te llevarás y sufrirás graves consecuencias. Don Salvador, ¿tú crees que puedes enfrentar a Felipe? ¿Te crees digno? Don Sebastián no quiere enfrentarlo. Solo le recuerdo que no debe ir tan lejos. O ambos terminarán mal. ¿Terminarán mal? ¿Crees que aún tienes oportunidad? ¡Escuchen todos! A partir de hoy, la familia Rivera cancela toda alianza con la Cámara de Comercio Salvador. ¡Anuncien en la ciudad! ¡Bloqueen por completo a la Cámara de Comercio Salvador! ¿Están claros? ¿Entendido? ¡Entendido! Don Sebastián, de verdad por Felipe cortará los negocios con los Salvador. Son miles de millones de euros. Lo vale. Me da gusto. Don Sebastián, no te pases de la raya. Si me pongo a la defensiva, los Salvador caerán. Y la familia Rivera también sufrirá. Don Salvador, ¿seguro que quieres enfrentar a don Sebastián? ¿Acaso planeas que el licenciado García, que aceptó 30 millones de euros, lo presione? ¿O que el señor Ramírez, que se acostó con tu mujer, le corte los fondos? ¿O tal vez planeas que el lobo solitario, criminal buscado que controlas desde hace 3 años, lo ataque? ¿Cómo lo sabes? Si quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. ¡Muere, mocoso! ¡Mocoso! ¡Muere! Don Salvador, qué atrevimiento. No solo abusas de los demás, sino que atacas en público. Prepárate para que te den una lección en la cárcel. Don Sebastián, don Salvador tiene un cuaderno encima. En él registra sus crímenes de años. Sugiero entregarlo a la policía. ¿Cómo sabes que tengo un cuaderno? Don Salvador, abusas de los demás, sobornas a funcionarios, atacas en público, encubres asesinos y tienes más de 10 muertes en tus manos. Todos dicen que soy un villano, pero comparado con tus crímenes, no me llego ni a tus talones. Prepárate para morir en la cárcel. ¡Suéltenme! Samuel, ayúdame. Tú me pediste que lo hiciera. ¡Cállate! Te pedí que le dieras una lección, no que fueras a matarlo. Exacto. Cometiste tus propios crímenes. ¿Y quieres que nos hablemos? ¡Ustedes dos! ¡Me traicionan! ¡Malditos! ¡Me las pagarán! Llévenselo. ¡Malditos! Oigan ustedes. ¿Les di permiso de irse? ¡Maldito! ¿Aún te atreves a desafiarme? ¿Cómo le hablas a mi amigo Felipe? Felipe, ¿qué hacemos con estos dos? Dime, solo dilo, y yo me encargo de ellos. Don Sebastián, nunca pensé en castigarlos, pero debo recordarle al Samuel que está en el suelo que no olvide la apuesta de salir arrastrándose. ¡Maldito! Acabas de decir que si Felipe y don Sebastián eran amigos, te arrastrarías para salir. No me arrastraré. ¡Mátame! No. Entonces, no le haces caso a mi amigo Felipe, ni tampoco a don Sebastián. Desde ahora, las familias Rivera y Samuel terminan sus negocios. Por lo de hoy, iré en persona más tarde a exigirle cuentas a tu padre. Estoy perdido. Me arrastro. Tú, como eres de la familia Rivera, te lo dejaré pasar. Si vuelves a causar problemas, no tendré piedad. ¡Lárgate! Felipe, lamento que te asustaras hoy. Don Sebastián, lamento molestarlo. Para nada. Salvaste a mi hija y descubriste mi cáncer de estómago. Es lo menos que puedo hacer. Si necesitas algo después, solo dímelo. Don Sebastián, sí necesito su ayuda. Dime, sin miedo. Don Sebastián, en unos días es el cumpleaños del abuelo de Lucía. Nosotros aún no elegimos un regalo. Usted conoce a muchos, sabe dónde hay un verdadero tesoro raro
para darle como regalo a su abuelo? Qué bien se siente ser querida. Las cosas de las subastas son muy comunes, pero tengo un viejo amigo con muchos tesoros. Solo es un poco raro. Don Sebastián, preséntemelo. Bien, te llevaré. Pero este amigo, si me hace caso, no lo sé. Si quieres conseguir algo bueno de él, dependerá de tus habilidades. Entendido. Mi obra de Antonio del Sol, El paisaje de otoño en la montaña, es auténtica. ¿Por qué dices que es una copia? Te tomaron por tonto, viejo. Te estafaron. Si no tienes buen ojo, no juegues con antigüedades. Tengo décadas de exploración geológica. Mi ojo no es peor que el tuyo. Si es auténtica o no, lo sé a simple vista. ¿Qué sabes? Este cuadro solo engaña a un novato como tú. Maestro, ¿qué hace aquí? Mire este cuadro. Guillermo, ¿este es el que tanto alabas, el que descubrió la mina de miles de millones, tu maestro? Es muy joven. ¿Qué sabrá? Yo creo que solo tuvo suerte. Don Lorenzo no lo sabe. La taza azul que compré era falsa. Felipe lo descubrió. Y en un compartimento secreto halló el jade antiguo de lujo. Mire. ¿De verdad lo usó don Esteban? Jade antiguo de lujo. ¿De verdad lo descubriste tú? Solo suerte. No pensé que Felipe, tan joven, no solo salve vidas y cure, sino que también valore tesoros. Es un gran amigo. Entonces, usa tu suerte y ve si este cuadro es auténtico. Copia de la dinastía Qing. Valor, 30.000 euros. Don Lorenzo, ya vi este cuadro, es falso. Maestro, ¿no lo revisa de nuevo? No hace falta. Este cuadro es falso. Dígame, ¿por qué dice que es falso? Tengo dos razones. Primero, el papel. Antonio del Sol era de la dinastía Ming, usaba papel de arroz Ming. El papel es rugoso, con fibras de cierto grosor. Pero miren, el papel de este cuadro es fino y delgado. Es claramente de la dinastía Qing, de la segunda mitad. Segundo, la firma. El último trazo del nombre de Antonio debería terminar con un gancho hacia arriba. Pero miren, el nombre aquí, el último trazo es recto, sin gancho. Muy bien. A tu edad, explicar detalles de la evaluación con tanta claridad. Y yo te subestimé. ¿Qué tal? Te dije que mi maestro es genial. ¿Estás convencido? Convencido. Aún falta. Felipe, mira este objeto. Tazón de porcelana verde de la dinastía antigua, fino y brillante. Mira esto. Incensario de bronce imperial del siglo XVI. Bronce puro, patina antigua. ¿Y esta piedra de tinta? Piedra de tinta antigua con vetas de hielo, esculpida por un maestro de la dinastía Qing. Todas correctas. ¿Qué? ¿Todas correctas? Así es, yo llevo décadas con antigüedades. Y me creía buen juez. Hoy me doy cuenta de que siempre hay alguien mejor que uno. Tus ojos son más agudos que los míos, que llevo décadas juzgando antigüedades. Hoy me quedé impresionado. ¿Qué te dije? Mi maestro tiene la mejor vista. Felipe, ¿podrías revisar un objeto más? He valorado innumerables tesoros, pero de esta pieza estoy seguro de que es auténtica, pero nadie puede confirmarlo. Fragmento de jade imperial. Valor, imparable. Es un fragmento de jade imperial. Felipe, ¿es realmente un fragmento de jade imperial? La textura de este jade es el jade azul ancestral perdido. Tiene tonos internos naturales con textura en espirales.
Los tonos son naturales y coinciden con los registros del jade imperial en los libros. Además, su técnica es la técnica de grabado de filigrana. Las líneas son finas como el cabello, en un solo tajo. Esta técnica se perdió en la dinastía Han. ¿Hasta la técnica de grabado de filigrana puedes reconocerla? Solo un poco. Este jade es un verdadero fragmento de jade imperial. Felipe, ¿no quieres confirmarlo de nuevo? Es algo de las leyendas. Totalmente seguro. Así es. Lo estudié por años, llamé a muchos expertos y nadie se atrevió a confirmarlo. Hoy, al escuchar a Felipe, es como ver la luna tras las nubes. Gracias, joven. Don Lorenzo, me avergüenza tanto respeto. Esta reverencia no es solo porque me confirmaste su autenticidad, sino también porque me insiste entender que mis años de empeño no fueron en vano. Pero mi mayor arrepentimiento es no haber visto el jade imperial en su forma completa. Con solo ver un dibujo completo, moriría sin arrepentimientos. No pienses tanto. Con tener un fragmento basta. ¿Quién ha visto el jade imperial completo? Análisis profundo. Por las texturas del fragmento, las proporciones y la materia, se puede deducir la forma completa del jade imperial. ¿Generar imagen restaurada? Generar. Olvídalo. Hoy supe que es un fragmento de jade imperial, y eso basta. Vamos a sentarnos a tomar té. Don Lorenzo, espere un momento. Felipe, ¿qué pasa? Felipe, ¿qué estás haciendo? Claro que dibujaré el jade imperial completo. ¿Qué? Maestro, ¿puedes dibujar eso? Amigo, no estás bromeando. Felipe, no es que no te crea. El jade imperial, en su totalidad, nadie ha podido dibujarlo. Entonces intentaré. Felipe, don Lorenzo es obsesivo con el jade imperial. No le des esperanzas y luego lo decepciones. Tranquila, no lo decepcionaré. Se alegrará mucho. ¿Qué le pasa a don Lorenzo? ¿No se parece? No puedes culparlo. Después de todo, ni tú lo has visto. ¿Cómo iba a poder dibujarlo? Así es, el maestro fue sincero. No te enojes. Mire, don Lorenzo. Según el fragmento de jade imperial, deduje su forma completa. No me atrevo a decir que es 100% exacto, pero seguro que está muy cerca. ¡Qué presencia! Así debe ser el sello real. Es él. Aunque nunca lo vi en su totalidad, puedo sentir que es él. En toda mi vida, ver el jade imperial completo me haría morir en paz. Felipe, tu gran favor lo llevaré en mi corazón. Don Lorenzo exagera, fue muy poco. Como gesto de cortesía, no soy alguien que no agradece. Sé que hoy vinieron a buscarle a don Ricardo un regalo de cumpleaños. Pasen, miren y elijan. Vamos. Don Lorenzo, no esperaba un lugar así. Estas piezas casi son un museo. Claro, estas son mi colección de años. Hoy, por respeto a Felipe, te dejé entrar. Felipe, Lucía, miren todo. Elijan lo que quieran. Don Lorenzo, son muy valiosas. Yo... Lucía, al final es un gesto de don Lorenzo. Mejor aceptemos su generosidad. Vamos a elegir algo que nos guste para el cumpleaños de tu abuelo, ¿no? Gracias, don Lorenzo. Don Lorenzo es un gran experto. Estas piezas de colección tienen un gran valor. Esto es... ¿Qué pasa, Lucy? Este jade es el tesoro de los Rivera. ¿Qué? ¿Es el tesoro de los Rivera?
Sí, es el jade de la familia Rivera. Mi abuelo lo guardó por años, el medallón Rivera de Fénix. Hace más de 20 años nos robaron y el jade se perdió. Mi abuelo, todos estos años, no lo ha superado. Recuperarlo es su mayor deseo. No pensé que lo encontraría aquí. Lucía, ¿segura de que este jade es de los Rivera? Don Lorenzo, seguro. Desde que volví a casa, mi abuelo me lo ha dicho. Siempre está muy triste. Dice que si no recupera este jade ancestral, no podrá mirar a sus ancestros. Por cierto, mi abuelo me mostró fotos del jade. En la parte de atrás hay una marca secreta de los Rivera. Lo recuerdo muy bien. Ya veo. Lucía, este jade, como es de los Rivera y un tesoro ancestral, debe volver a su dueño. Este jade, tómalo. Gracias, don Lorenzo. Si mi abuelo supiera que recuperamos el jade, estaría muy feliz. Gracias, Felipe. Vaya. Pensé que eras otra. Resulta que eres Felipe, el pobretón. Y mi querida hermana pueblerina. Pequeño. Don Sebastián no está hoy. ¿Quieres esconderte de mí? Oye, hoy es el cumpleaños del abuelo de Lucía. Hay mucha gente. No quiero pelear. Mejor lárgate ya. ¿No quieres pelear? Solo eres una empleada. Si no fuera por don Sebastián. ¿Qué derecho tienes? ¿A darte aires conmigo? Además, mi padre ya arregló las cosas con don Sebastián. Si vuelves a usar esa actitud de valiente, te digo que no. Me doy cuenta de que este cerdo tiene la boca muy sucia. Si sigues con tus tonterías, no me importará ir a contarles a todos cómo perdiste ese dinero. ¡No te atrevas! Te voy a dar. Felipe, deja de presumir. Eres un pobretón. ¿Qué derecho tienes a criticar a Samuel? Sin don Sebastián no eres nada. Hermana, como creciste en el campo, deberías tener más modales. Hoy es el cumpleaños del abuelo y trajiste a un pobretón. En la fiesta no avergüences a los Rivera. ¿Te atreves a pegarme? ¿Por qué no me atrevería? Valeria, si me insultas, lo soporto. Pero si humillas a Felipe, no te lo perdonaré. Valeria. Los Rivera te criaron más de 20 años. En vez de estar agradecida, ahora solo atacas a Lucía. ¿Qué es lo que pretendes? Pareces tan dulce y obediente y tan decente, pero en secreto eres muy malvada. Crees que nadie sabe que quieres tomar su lugar y ser la heredera falsa. Esta Valeria suele parecer muy dulce. ¿Por qué ahora es tan cruel? Exacto. Al menos ella es la hija biológica de los Rivera. Ella es solo adoptada. ¿Qué derecho tiene a juzgarla? ¡Cállense todos! Hermano, mi hermana me molestó otra vez. Y me golpeó. Lo vi todo. Tú empezaste. Hoy es la fiesta del abuelo. No hagas escándalo. No hagas el ridículo. Hermano, yo. ¿Por qué mi hermano parece otra persona? Antes, sin importar si era mi culpa, siempre culpaba a Lucía primero. Ese jade lo hice revisar estos días. Es como dijiste. Es jade oscuro. Hermano, de verdad no lo sabía. También me engañaron. ¿Cómo podría hacerte daño? Sé que lo hiciste por mí. No te culpo. Hermano, créeme. Eres mi hermana. Claro que te creo. Pero en el futuro no compres cosas para mí. Hermano. Ese experto dijo que ese jade, si lo llevaba unos meses más, me habría arruinado. Menos mal que lo descubrimos a tiempo. Gracias. Aquí tienes 10 millones de euros como agradecimiento. ¡Imbécil! Ese dinero era mío. ¿Cómo le da todo a ese pobretón de Felipe? Pero espero que en el futuro no vuelvas a acusar a Valeria de lastimarme. Ella es muy inocente y se deja engañar fácil. Si te hace daño o no, no es asunto mío. Bueno, que quede así. La fiesta del abuelo ya empieza. Entremos. Entren todos. Mi hermano parece haber cambiado, pero a la vez no. Aún no quiere creer que Valeria lo engañaría. Es normal. Después de todo vivieron juntos tantos años. No basta con unas palabras para que le entienda. Vamos. Primero felicitemos al abuelo. Mamá, tienes que defenderme. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Quién te ofendió? Fue mi hermana. Ella y Felipe me insultaron. Dijeron que soy una impostora, que no merezco estar en la familia Rivera. Valeria, Lucía, ¿de verdad te insultó así?
Tío Mario, es verdad. Yo mismo lo vi. Lucía se acercó y le dio una bofetada a Valeria. Lucía, ¿cómo te atreves? Mamá, no lo hice. Samuel lo vio con sus propios ojos. Y Valeria está llorando. ¿Cómo no va a ser verdad? Lucía, aunque no te guste Valeria, no puedes unirte a extraños para maltratar a tu familia. Papá, mamá, deja. Soy un estorbo para mi hermana. Me alejaré de ahora en adelante. Valeria, no la defiendas. Si se equivocó, debe admitirlo. Hoy no la consentiremos. Exacto. Lucía, discúlpate con tu hermana ahora mismo. No hice nada malo. Valeria me insultó primero. Ella y Samuel se unieron para maltratarme. Ya no es la primera vez. Mentiras. ¿Cuándo te maltraté? Exacto. ¿Tienes pruebas? Lucía, siempre fuiste una niña de mal carácter y mal educada. Deberíamos haber dejado que te quedaras en el campo. ¿Y ahora te atreves a difamar a tu hermana? Si no te doy una lección hoy, no tendrás límites. ¿Cómo se atreve? Qué descaro el tuyo. Hoy me quedo aquí. A ver quién se atreve a tocar a Lucía. ¿Quién eres? ¿Quién te dio el derecho a meterte en nuestra familia? Por respeto a Lucía, debería llamarte señora. Pero ahora creo que no lo mereces. Ya la perdieron una vez antes, y ahora la lastiman. No sé cómo pueden ser padres. En la puerta hay cámaras de alta definición. Ve a revisarlas. Se verá quién es la agresora. Papá, mamá, de verdad no fui yo. No llores. Te creemos. No hace falta revisar las cámaras. Seguro es culpa de Lucía. Está acostumbrada a la vida salvaje. Seguro fue ella quien molestó a Valeria. Papá, mamá. Puedo dar fe. Javier, ¿acaso Lucía molestó a Valeria? Felipe y Lucía dicen la verdad. Este asunto de verdad lo provocó Valeria. Valeria, no te dije en la puerta que esto terminara aquí. ¿Por qué lo volviste a empezar? Javier, ¿también vas a apoyar a un extraño y criticar a tu hermana? Solo digo la verdad. Hace un momento Samuel y Valeria insultaron a Lucía y yo estaba ahí. Valeria es tu hermana. ¿Por qué te pones de su lado? Papá, Lucía también es mi hermana. En este asunto, Valeria de verdad se equivocó. Tú. Valeria, olvídalo. No te rebajes a lidiar con gente maleducada. Felipe, dime, ¿de verdad soy de más? No. Para mí eres la más importante. Lucía, tranquila. Desde hoy, nadie de los Rivera se atreverá a amonestarte. Abuelo, es obra del maestro Clemente, el paisaje de longevidad. Le deseo mucha fortuna y larga vida. El maestro Clemente es un maestro nacional. Sus obras son de oro. Javier, qué detalle. Para usted, abuelo. Muévete a un lado. No taparás a Valeria. Valeria, ¿no preparaste un regalo también? Sácalo para que todos lo vean. Abuelo, busqué especialmente este jade imperial. Espero que le guste. Qué jade tan hermoso. Este color y brillo valen millones de euros. Muy bien. Valeria, qué detalle. Valeria, por este jade, viajó mucho y perdió varios kilos. Valeria siempre fue muy atenta. Lucía, así que en tu familia, dar una falsificación es ser atenta. Mientes. No puede ser falso. Felipe, te alías con Lucía. No soportas que le dé al abuelo algo bueno, ¿verdad? ¿Vienes a causar problemas? Eso que tienes. No es jade imperial. Esa porquería es una copia falsa. Pobre diablo. ¿Sabes qué es el jade? Con el amor de Valeria. ¿Cómo va a ser falso? En la fiesta de los Rivera. No te toca venir aquí a dar lecciones. ¿No puedo decir que es falso? Pobre diablo. ¿Quién te va a creer? Lucía, ¿con quién te andas? Hazlo callar ya. Dicen que Lucía creció en el campo. No se compara con Valeria. Exacto. Dicen que esa Lucía tiene un novio obrero. La heredera Rivera con un obrero. Con razón la menosprecian. Además, y el obrero aún duda que el regalo de Valeria es falso. Es que no tiene vergüenza. Creo a Felipe. ¡Qué vergüenza! Si te atreves con este tipo de gente a difamar a los Rivera, te echaré de la familia. Pobre diablo. ¿Sabes qué es el jade? Además de Lucía, esa chica de pueblo. ¿Quién más te creerá? Yo. Guillermo. ¿Qué haces aquí? Don Ricardo, es su 80º cumpleaños. ¿Cómo no iba a venir? Siéntate, siéntate. Tranquilo. Primero debo atender algo. Ese es don Guillermo.
el presidente de la familia Guillermo. Exacto. Los Guillermo son mucho más poderosos que los Rivera. Claro. Don Guillermo, un honor. Soy... Maestro. Guillermo, llegaste. Felipe. ¿Quién te crees que eres para llamarlo Guillermo? ¡Cállate! Deshonrar a mi maestro es deshonrar a don Guillermo. Don Guillermo, ¿él es su maestro? Exacto. Felipe es mi maestro. Y en el grupo Guillermo es nuestro evaluador principal y gran accionista. Don Guillermo. ¿Acaso lo engañó? Es un simple empleado. ¿Con qué derecho es su maestro? ¡Ja! Quien deshonre a mi maestro deshonra a don Guillermo y al grupo Guillermo. Este Felipe de verdad es el maestro de don Guillermo. Mi maestro dice que este jade es falso. Así que lo es. Don Guillermo, no puede ser que solo porque Felipe tenga una relación con usted lo favorezca así. Mi maestro no se equivoca. Es 100 veces mejor que los expertos. Este joven no es tan simple como parece. Don Guillermo, Felipe es un tipo muy turbio. No deje que él lo engañe. Este jade lo compré por millones de euros y tiene un certificado de expertos. ¿Con qué derecho dice que es falso? Sí, don Guillermo. Felipe es muy joven. ¿Cómo podría ser tan hábil? Seguro es un estafador. Estoy muerto. Estas dos idiotas. Aunque don Guillermo se haya dejado engañar, no les toca a ellas gritar aquí. ¿No es una ofensa para don Guillermo? ¿Quién dijo que Felipe es un estafador? ¿Quién dice que Felipe es un estafador? Señor del Sol, ¿también vino? Don Ricardo, llegué tarde. Disculpe. Para nada. Su visita, señor del Sol, nos honra mucho. Pero, señor del Sol, ¿acaso vino también por Felipe? Así es. Quiero ver... ¿Quién es tan ciego para llamar a Felipe estafador? Valeria ofendió a la vez a don Guillermo y a don Antonio. Y todo por Felipe. ¿Quién es este Felipe? ¿Acaso es de una familia misteriosa? Yo lo dije. Es un gran estafador. Felipe es mi socio. Si lo llamas estafador, yo, don Antonio, no lo permitiré. ¿Qué? ¿Socio? Señor del Sol, este Felipe, ¿cómo pudo ser su socio? ¿Por qué? Porque con solo ver la piedra de 10 millones de euros era basura. Y porque de la basura halló un jade de 100 millones de euros, de doble color. ¿Cómo es posible? Es solo un chico pobre. ¿Cómo podría tener esa habilidad? ¿Aún no te crees? Samuel fue el testigo directo y perdió 130 millones de euros ante Felipe. Si no te crees, ve y pregúntale. Samuel, ¿es verdad? ¡Vámonos, vámonos! Para Felipe, es pan comido. De miles de piedras, eligió 10 al azar y acertó en todas. Jade de lujo. ¿Ahora sí se rinden? Dios mío, es increíble. 10 aciertos. Es un fenómeno. 10 aciertos. Este Felipe. ¿Es tan increíble? Con razón don Antonio vino a apoyarlo. Quien se oponga a él, se opone a mí, don Antonio, y a toda la familia del Sol. Yo igual. ¿Aún se atreven a decir que mi maestro es un estafador? Maestro, ¿por qué no le dices en qué es falso su jade? Así ellos podrán ver su agudeza. Sin prisa. El regalo de esa falsa don Ricardo aún no lo examina. Como un joven, no debo adelantarme. Este jade está teñido. Tiene marcas de ácido en la base. No está hecho de jade natural. Es un falso. Abuelo, mire bien. Este jade, ¿cómo podría ser falso? Lo compré por 5 millones de euros. Valeria, cállate. Bueno. Valeria, ya has crecido. Ahora hasta sabes dudar de tu abuelo. Parece que tus padres te han consentido mucho. Ya no me tienes ningún respeto. Te atreves en mi cumpleaños a darme un falso. ¿Cómo puede ser falso? Abuelo, de verdad no sabía que era falso. Me engañaron. Sí, Valeria es muy inocente. Seguro un vendedor deshonesto la engañó.
Mamá, déjalo. Fue mi culpa. Debí pedir otra evaluación. Fui muy tonta. No es tu culpa. Eres muy inocente. Hay muchos malos en el mundo que se dedican a engañar a chicas buenas. Tal vez alguien te tendió una trampa. Mamá, ¿qué quieres decir mirándome así? ¿Acaso crees que yo tendí una trampa a Valeria? Yo no he dicho nada. Si lo hiciste o no, tú lo sabes. Mamá, seguro no es culpa de mi hermana. Otra persona me engañó. Por favor, no la culpen. Ya, no llores. No hay culpa. No culpo a nadie. Esta vez sea una lección. Abuelo siempre me ha querido. ¿Cómo podría comprar un falso para usted? De verdad me engañaron. ¿Te engañaron? Creo que lo hiciste a propósito. Don Sebastián, don Lorenzo, estos dos magnates, ¿por qué vinieron juntos? Don Lorenzo es la autoridad en antigüedades, y el estatus de don Sebastián es inigualable. ¿Quién se atreve a invitarlos? La familia Rivera arrasa. No creo que sea por los Rivera. Supongo que vinieron por ese chico. Don Sebastián, don Lorenzo, ¿qué los trae por aquí? Siéntense, por favor. Don Ricardo, no se moleste. Hoy don Lorenzo y yo vinimos también por Felipe. Se lo agradezco. Felipe salvó la vida a mi hija. Aunque soy un hombre sencillo, sé cómo agradecer. Hoy aprovecho la ocasión para decirles algo. Quien toque a Felipe se enfrentará a don Sebastián. No pensé que los contactos de Felipe fueran tan impresionantes. Hasta don Sebastián y don Lorenzo son sus buenos amigos y los respaldan en persona. Parece que darle el 50% de la mina fue la decisión más acertada. Lo sabía. De verdad vinieron por ese chico. ¿Quién es este Felipe realmente? Don Ricardo, hoy vine primero a felicitarlo. Y segundo, a darle un gran regalo. ¿Un gran regalo? Así es. Este gran regalo tiene que ver con Valeria. Valeria. Usaste jade oscuro para dañar a tu hermano. ¿Crees que estoy senil? En mi cumpleaños, me regalas una falsificación. Abuelo, no es cierto. Valeria, ¿es verdad? Hermano, no es verdad. Fue mi hermana. Ella sobornó a esos hombres para incriminarme. Yo no hice nada de esto. Valeria nunca ha sabido mentir. Seguro la incriminaron. Javier, ¿no crees a tu hermana y crees a una extraña? Papá, mamá, están las pruebas. ¿Y aún la creen? Cállate, no le pegues a tu hermana. ¿Quién sabe si esas pruebas están falsificadas? Los registros de transacciones y transferencias están en el celular. A ver cómo te defiendes. Valeria, ¿qué más tienes que decir? Hermano, me equivoqué. Me desvié. Para incriminar a Lucía no te importó mi salud y le diste una falsificación a abuelo. ¿Eso es desviarse? Hermano, de verdad me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez. Sobre esto, Valeria sí se equivocó. Fue un momento de locura. Exacto. Valeria sabe que se equivocó. Deberíamos darle una oportunidad. No importa lo grave que haga Valeria. Mis padres siempre la defienden. Basta. Es por su consentimiento. Llorando en la fiesta. ¡Qué vergüenza! A un lado. ¿No te da vergüenza? Abuelo. Hay muchos invitados hoy. Al terminar la fiesta, la castigaré en casa. Lucía, ¿lo ves? Aunque haga un error grave, mis padres me perdonarán y me defenderán. Yo soy su hija favorita. Bueno, dejemos esto atrás. Lucía, ¿no le preparaste un regalo a tu abuelo? Sácalo para que todos lo vean. Abuelo, Felipe y yo, tu regalo de cumpleaños. Esto es el tesoro de los Rivera. De verdad es el tesoro de los Rivera. ¿Qué? ¿El tesoro Rivera? Por tantos años, me ha obsesionado. Recuperarlo fue mi mayor deseo. No esperaba que Lucía lo recuperara. ¡Falso! Seguro es falso. Abuelo, no te dejes engañar por ella. Lucía, ¿es verdad? No hagas como tu hermana. Y traigas algo falso. Sí, Lucía.
Papá sabe que quieres el reconocimiento de tu abuelo, pero no puedes traer algo falso para engañarlo. El falso que le dio esa mujer, ¿ustedes creen que es real? Y cuando Lucía recupera su tesoro, aquí están dudando de ella. ¿Acaso han pensado en los sentimientos de Lucía? Es diferente. ¿En qué? ¿Qué favoritismo? Prefieren creer a la adoptiva y no a su propia hija. Eso solo ustedes podrían hacerlo. Felipe, no sirve de nada que hables. Los Rivera buscaron tanto y no lo hallaron. Una simple campesina, el tesoro Rivera. ¿Cómo va a tenerlo en sus manos? Valeria, dices que el medallón es falso. ¿Acaso sabes dónde se encontró este medallón? ¿Dónde más? Seguro es un falso que sacó. De algún basurero. ¡Cállate! ¿Te atreves a decir que mi bóveda es un basurero? Don Lorenzo, no dije que su bóveda es basura. Yo quiero decir que Lucía lo encontró en mi bóveda. Te aseguro que este medallón es auténtico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso dudas que Felipe y yo nos hayamos aliado para engañarte? Don Lorenzo es un maestro en valoraciones. Si él dice que es auténtico, seguro que lo es. Esa hija adoptiva Rivera sí que es muy malagradecida. Hasta se atreve a dudar de don Lorenzo. Este Fénix, este grabado, este es realmente el tesoro de los Rivera. Este jade. Lo busqué toda mi vida. Pensé que nunca más lo vería. Pensé que al morir, no tendría cara para ver a mis ancestros. Lucía. No pensé que me lo recuperarías. Lograste cumplir mi mayor deseo. Ahora, aunque muera, moriré en paz. Abuelo, no digas eso. Estás muy sano. Vivirás 100 años y verás a los Rivera prosperar. Bien. Eres mi nieta querida. Según las reglas de los Rivera, quien recupere el tesoro obtendrá del grupo Rivera el 30% de las acciones. Anuncio que, a partir de hoy, Lucía Rivera recibirá del grupo Rivera el 30% de las acciones y será la presidenta del grupo Rivera. Y también será presidenta del grupo Rivera. El 30% de las acciones. ¿Cuánto dinero será? ¿Acaso es un asunto de dinero? Lucía ha subido al cielo de un solo golpe. De presidenta a líder de la familia solo le falta un paso. Abuelo, no es justo. ¿Por qué? Porque siempre tiene en mente los deseos del abuelo. Y porque en sus venas corre la sangre Rivera. ¿Y tú? Solo te alías con proveedores y la Cámara de Comercio Salvador para hundir a Lucía. Compraste jade oscuro para dañar a tu hermano. Le compraste imitaciones al abuelo como regalo de cumpleaños. ¿Acaso los Rivera los has tratado como familia? Valeria. Como hija adoptiva Rivera, tuviste todo, pero eres malvada y deshonras a la familia. Abuelo, sé que me equivoqué. Perdón, dame otra oportunidad. Cállate. Los Rivera no toleran a alguien tan perversa. Desde hoy, te expulsamos. Nunca más pisarás nuestra casa. Papá, Valeria creció en la familia Rivera. Al menos te ha llamado abuelo por más de 20 años. Por favor, dele otra oportunidad. Sí, papá. Valeria es inocente. No es mala. ¿Inocente? ¿No es mala? Doña Mariana, ¿sabe que su hija lo descarada que es en privado? ¿Qué tan descarada? Ella nunca se junta con gente de mala vida. Ella es como yo. Somos mujeres tradicionales. ¿Mujeres tradicionales? Mujeres tradicionales. ¿Con VPH y lesiones cervicales moderadas? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? ¿VPH? Cerdo, ¿por qué te alteras tanto? ¿Acaso fuiste con ella? Valeria, ¿de verdad tienes esas enfermedades, maldita? Samuel, dijiste que te casarías conmigo. No te importará, ¿verdad? Vete al diablo. Aléjate de mí. Cerdo, te aconsejo que con esa enfermedad te revises y trates pronto. Para curarte y morir rápido. ¡Maldito bastardo! Valeria, me decepcionaste mucho. Soy una mujer tradicional. No acepto que mi hija sea tan descarada. Papá. No me llames papá. Basta. Seguridad. A esta basura vergonzosa, sáquenla de aquí. Lucía, eres una cualquiera. Tú me arruinaste. Todo lo que pasó hoy. Te lo buscaste. ¿Por qué tienes todo? ¿Por qué debo perderlo todo? Te gané por 20 años. No acepto perderte ahora. ¡Muere! Valeria atacó en público. Arréstenla y envíenla a la justicia. No lo acepto. ¿Por qué perdí? El error de los padres. Valeria es tan cruel. Y ustedes como padres tienen mucha culpa. Ustedes dos se jubilan desde ahora, y les retiro todas sus acciones y bienes. Si causan más problemas, los echaré de la familia. Papá, yo
Entendido. Don Ricardo, felicidades a los Rivera por recuperar su tesoro, y a Lucía, sobrina, por ser la presidenta. Lucía es muy capaz. Que dirija el grupo Rivera. Yo, don Antonio, confío en ella. La familia del Sol anuncia que aumentará la cooperación con Rivera. Todos los proyectos de los Guillermo priorizarán a los Rivera. Todos los negocios de la familia Rivera colaborarán a fondo con ustedes. Para los Rivera, los respaldaremos. Yo no tengo muchos negocios, pero si Lucía quiere entrar al mundo de las antigüedades, puede usar mi nombre, el de don Lorenzo. Estos magnates de Ciudad Central, que suelen ser muy arrogantes, ahora, por respeto a Felipe, apoyan a Lucía. Gracias, Felipe. Amiga, mientras todos están felices, atrapa a Felipe. Si no, me lo llevo. Y luego, no me culpes por robarte a tu amor. Ni en sueños. Lucía, yo, Felipe, te juro solemnemente que desde ahora hasta siempre, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, siempre estaré a tu lado. No te abandonaré. Te protegeré y te amaré. ¿Quieres casarte conmigo? Acepto.